De que vive en temporada 3 en La Torre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Moria? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, mi reina. ¿Qué sucedió? ¿De qué? Son estas preguntas. Realmente esta canción es importante tenerla en cuenta, porque realmente no sabemos bien qué pasó, pero realmente pasaron un montón de cosas en la semana. Entonces, este programa viene a eso. Yo siento que está un poco necesario para entender cosas, para que quien no sabe lo que pasó en la semana o se perdió de cosas diga, che, voy a ver este programa, porque esta persona ha curado los contenidos que han surgido en la semana, entonces me los va a mostrar. Y sí, acá estamos, ¿De qué viven? Programa número 3, temporada 3, en La Torre, para simplemente cumplir con nuestro servicio, que es contarles qué es lo que sucede en la semana. Yo creo que va a ser largo, porque realmente pasaron muchas cosas. Te incluyen todos mis planes. ¿De quién es esta voz? Sin avisarme. Ahora fingís demencia, como si no me conocieras. Me convertí en la oveja negra, te cruzo por la calle y das la vuelta. Exactamente. Es la canción de Martín Sirio. Martín Sirio, este ser humano bárbaro, hizo esta canción que se llama Ahora fingís demencia. ¿A quién se la dedicará? Bueno, no sabemos bien, o sí sabemos un montón y realmente sabemos muchísimo a quién se la dedica, pero no venimos a hablar de él por esta canción, que la verdad que es un hitazo y realmente vayan a escuchar su música, porque ha cumplido su sueño de hacer música, aunque quizás no es el cantante mejor del mundo, pero ¿quién en esta vida es el mejor del mundo? ¿Y a qué se debe ser el mejor del mundo? También estas son preguntas que nos hacemos en este programa. ¿Qué es ser el mejor del mundo? Bueno, Messi es el mejor del mundo. Entonces, quedémonos con esto. Vamos a hablar que Martín Sirio este viernes pasado hizo la velada de Martina, que es un evento que lo organizó en Vorterix. Se juntó con todos sus fans, hizo cositas que estuvieron a la altura de las circunstancias en las que él se encuentra. Que ¿cuáles son las circunstancias que él se encuentra? Está festejando. Lo vemos ahí en esta foto, lo podemos ver y observar con como un premio, y lo que hizo fue hablar con Mario Pergolini, que eso también sorprendió muchísimo. Mario Pergolini le hizo una entrevista en vivo, hizo como un evento de que lo habían matado y que había vuelto a renacer. Por eso todos fueron como para un velorio, como el velorio de él. Invitamos a la gente a ver de qué se trató el evento y todo. Lo streameó, por supuesto, porque ahora no nos olvidemos que Martín Sirio está Sprint, que es el número 1 en Twitch, y él está número 2. Entonces, la verdad, orgullo argentino, gente, orgullo argentino. Y no solamente hablamos de un montón de cosas, sino que vamos a ver un pequeño pedacito de algo que contó y que dijo. Y bueno, también que está bueno mostrar qué es lo que hizo. A ver, vamos primero a ver y después decimos algo más. Es como que hubo un rebote muy fuerte de eso, y la verdad que sentía que esto también es un funeral, pero una celebración. De que pude salir de toda esa mierda. Porque a mí me mataron, esto realmente me mató, no me la voy a dar de superado. O sea, no me hago ahora, me chupa toda la pija. La verdad que fue algo terrible, pero si bien me mataron, me dejaron con un 2% de vida. Y yo con ese 2% me reconstruí toda. Y ahora estoy más arriba que antes de la cancelación. Yo nunca fui número 2, nunca. A mí me iba bien, por suerte, pero nunca fui número 2 en nada. Yo siempre fracasada. Bueno, ahora soy 2, no soy 1. Bueno, pero soy 2, chicos, tampoco nos rompan las pelotas. Una cosa. Es tremendo como una de las situaciones más críticas que podemos tener en la vida te lleven a un viaje que nunca pensaste que ibas a tener. Yo realmente nunca pensé que iba a estar en Turquía 3 meses, que iba a hacer la jornada al fin del mundo, que iba a hacer Crónicas de Melma, que iba a estar en Harvard. Todo eso fue la cancelación. Me lo dio la cancelación. Y realmente yo crecí un montón en todo eso, descubrí un montón de cosas, gracias. Y estoy posicionado en otro lugar, más allá de profesionalmente, que me está yendo muy bien, internamente estoy mejor plantado, y todo eso se lo debo a esta experiencia de mierda que me tocó vivir. Y les quiero decir que sé que hay muchos de ustedes que están viviendo su propia cancelación. No cancelación en sí, porque sé que es algo muy como de famoso, no sé cómo decirlo. Pero sí, no, pero me refiero a esos problemas, ¿vieron que sentís que no vas a poder salir ni en pedo? O sea, que no ves una salida. Y les quiero decir que no van a poder. No, que van a poder. Pero esto no es falso optimismo. Saben que yo critico toda esa cosa de autoayuda. Sino, gracias a mí no, gracias a vos. Re chanta era. No. Sí, gracias a mí.
No, pero a lo que voy con esto es, yo lo que descubrí con todo esto que me pasó es que salir de una situación es una decisión. Yo, a pesar de toda la oscuridad que viví, la verdad que fue una decisión salir adelante. Y por más que esté del orto, yo decidí que esto a mí no me iba a tumbar y que yo lo iba a dar vuelta. Y realmente fue una decisión. Entonces lo experimenté yo en mi cuerpo y por eso también se los digo. Para el 90%, o sea, si tiene un problema grande, el 90% está en la decisión. O sea, y está en animarse a, por más que uno no pueda ver tipo, por dónde ir, dar el primer paso y ahí se ilumina para el segundo paso y vas paso a paso, que fue lo que me pasó a mí. Yo no tenía idea qué carajo iba a hacer. No es que me fui a Turquía con un plan. No sabía. La verdad que lo fui descubriendo a medida que lo fui haciendo. Entonces, nada, quería traer este mensaje de esperanza. Lo que queremos decir es que él habló sobre la cancelación, porque no nos olvidemos también que a él lo funaron mal, lo denunciaron por pedofilia, por unos tweets que finalmente fueron falsos. Bueno, yo no quiero spoilear qué es lo que sucedió, porque también él en este stream que hizo también anunció que deja su documental, el documental suyo sobre la cancelación y sobre un montón de cosas que le sucedieron y que fueron terribles porque realmente le allanaron la casa, lo denunciaron por pedofilia, chicos, realmente cualquier cosa. O sea, me refiero a cualquier cosa en el sentido de que por unos tweets que no tenían nada que ver porque también estaban sacados de contexto sobre otros videos, que él en sus videos siempre contó que primero le gusta gente vieja. Bueno, nada, no les vuelvo a repetir. Hay que ver el documental para entender bien qué es lo que sucedió, cómo le sucedió, qué cosas fueron pasando y cuáles son las circunstancias en las que se encontró y cómo se encuentra ahora, que ahora está triunfando y le está yendo re bien. Entonces, este programa se pone muy contento. Este es el aplauso para vos, Martín Sirio. Realmente está buenísimo. Número 2, que la verdad que es un montón. Así que felicitaciones y bueno, todo va a estar bien, gente, porque realmente está bueno también transmitir ese mensaje de que uno, como dice él, ¿no? Cuando está mal, estás re mal y como que sentís que no podés salir de ahí ni en pedo. Y en realidad está bueno dejar el mensaje que sí se puede. Pero bueno, obviamente sin tener ningún problema mayor, digamos, ¿no? Porque también aclaró eso, que lo hablaba desde el lado actitudinal, pero obviamente que si tienes algún problema que es mayor y que te excede o lo que sea, bueno, en ese caso obviamente no va este consejo, pero está bueno como para dejarlo que uno cuando está mal, nada, hay que intentarlo de alguna forma salir adelante y él lo intentó y le puso toda la onda y acá está, él renació como un ave fénix. Así que bueno, felicitaciones. Martín Sirio dejó el documental gratis para todo el mundo, que él siempre lucra con eso y al final dijo, bueno, yo lo dejo gratis, que lo vea quien quiera y así también está bueno porque también mucho tiempo él no pudo hablar de nada de lo que le sucedió, justamente porque estaba denunciado y porque estaba esperando que si lo procesaban o no, lo que sea. Al final terminó todo en la nada, pero de todas formas fue realmente una situación muy complicada para él y para toda su familia, me imagino. Así que, bueno, felicitaciones, que le fue tan bien, que bien que le fue bien y bueno, acá está bien. Queríamos mostrar esto en el programa porque esto pasó el viernes pasado en el stream que hizo y bueno, este programa se encarga de mostrarles las cosas. Y ahora vamos a hablar, sí. ¿De qué es esta canción? Bueno, sí, exactamente. Es la canción de Gran Hermano, claramente es la canción de Gran Hermano. Y vamos a hablar un poquito de esta situación que sucede en Gran Hermano, porque ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en Gran Hermano? Yo les quiero ser 100% sincera porque no es la idea mentirles para nada. Entonces acá se dice la verdad. Yo este año no lo estoy pudiendo ver. No me enganchó, no pude conectar con todo lo que es el producto Gran Hermano. Yo siempre fiel y siempre fan de Gran Hermano, pero este año realmente no pude. Realmente lo intenté. Intenté de todas formas, pero no enganché. No me engancharon los personajes, no pude. Y no me gustó tampoco como que no sé, no es el Gran Hermano que a mí me gustaba. Entonces, qué sé yo, no sé. Pero bueno, obviamente que está un montón de gente en una y están locos. ¿Y por qué vamos a hablar de Gran Hermano? Porque yo estaba en mi casa y de repente empiezo a leer Yo no lo veo más, cualquier cosa en el grupo de mis amigas, pues mis amigas todas ven Gran Hermano. Entonces digo, ¿qué pasó? Voy a Twitter y de repente empiezan a aparecer todas estas cosas llamadas Gran Armado. Se puso en tendencia Gran Armado y empezaron a decir que estaba todo armado, que no podía ser, que me parece cualquiera, yo lo dejo de ver, ¿qué es esto? Gente muy loca por algo que había sucedido, que fue que el domingo estaban las dos nominadas y la gente
ahora, como hablamos la vez pasada, habíamos hablado de Furia, que Furia decían que era gordofóbica, que la funaron a Furia. La vez pasada la habían funado a Furia, eso ya lo hablamos en el programa anterior, pero como el público se renueva, les contamos que si quieren ir hacia el programa anterior para entender bien de qué trata, está en el programa anterior. Pero bueno, la habían funado a Furia ya en Twitter, la defenestraron, porque tuvo muchos comentarios desafortunados con Vigari, que había entrado. Ella se puso como muy contenta porque entró Alfa y se lo puso en contra a Ari. Y como que la gente afuera, al revés de la temporada pasada, que todos estaban bastante con Alfa, se pusieron como del lado de Ari. Y ella le empezó a decir que la comida iba a faltar. Bueno, nada, expresiones bastante gordofóbicas y formas bastante malas, porque el tipo es copado. Y lo empezó a tratar mal y se puso, digamos, del lado de Alfa. Y Alfa, bueno, después Alfa terminó saliendo, está internado, bueno. Cosas que sucedieron en el mundo GH. Pero lo que queremos contar de esta situación específica es que empezaron a decir que estaba todo armado Gran Hermano. Que igual yo quiero decirle a la gente, chicos, sí. O sea, la realidad es que es un programa de televisión y todo se arma. La producción está en esa, para eso está la producción y para eso es un programa de televisión. No nos olvidemos que es un programa de televisión, entonces obviamente que está armado. Quizá no debería estar, lo que está molestando obviamente que está armado y de eso se trata, la tele. Pero digo, quizá lo que la gente le molesta, que es quizás a mí lo que no me enganchó en este año, es que realmente se nota demasiado que está todo armado, que está todo, no sé si guionado, pero realmente hay muchas cosas que están raras y que no son reales y que lo que generalmente gusta más siempre es lo real y lo que surge y la gente real, y acá son todos claramente personajes. Y bueno, de todas formas se exacerban todos estos, ¿no? Pero no queremos dejar de decir que la gente estaba muy encontrada en X con Furia y empezaron a decir Gran Hermano, Gran Hermano, Gran Hermano. Y dije, ¿qué pasó? Bueno, estaban nominadas Furia y Cata. Sucede que la elegida por el público en X, que generalmente es lo que sucede, el termómetro que nos da la gente, porque la gente también, la gente twittera ve mucho Gran Hermano, sucede que en vez de irse Furia, que era como la favorita para irse en ese día, estaba todo revolucionado para que ella se vaya, se termina yendo Cata. Y empezaron, Gran Hermano, Gran Hermano, Gran Hermano, Gran Hermano. Así que, bueno, nada, se fue Cata, chicos, lo lamento mucho. Se ha ido Cata. Así que eso, contarles qué es lo que está sucediendo en Gran Hermano, pasó eso. Pero no solo pasó eso, porque también hay que decir que este programa cuenta que no solo pasó eso, sino que se va Cata y el otro día, ¿qué pasa? Entra Coti de Gran Hermano. No se entiende bien por qué, pero es una gran decisión, la verdad, porque me parece a mí, yo no quiero meterme en la decisión nada, si les molestó, pero la verdad que es una gran jugadora, fue una gran jugadora, yo la bancaba muchísimo en el Gran Hermano anterior, así que entró Coti y no la saludó. Bueno, pasaron cosas, yo tampoco me quiero hacer la que vuelvo a repetir, la que sé un montón porque no sé, pero vi un clip. Y vamos a mostrar ese clip porque fue muy gracioso, que tiene que ver con esto que veníamos diciendo, que es Gran Armado y que todo el mundo está recontra enojado con el formato porque están haciendo medio cualquiera. Eso es lo que dice la gente. Sinceramente, yo, para opinar de esto, lo debería ver. Y como no lo estoy viendo, y solamente me entero de todo esto, literalmente yo me entero de todo esto por el grupo de WhatsApp en el que estoy con mis amigas, porque ellas están, realmente, los días de que hay gala en Gran Hermano están taca, 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 que yo dije, no entiendo una mierda. Pero bueno, esto algo me informé para poder venir a decirles a ustedes qué es lo que está pasando en Gran Hermano, si les interesa a ustedes. Bueno, y si no les interesa, como para que también estén en temas. Porque a mí lo que me pasa también muchísimo, y es terrible, que me pasa que estoy en una conversación y estoy cagándome a risa, jaja, chimplum, chimplán, y de repente empiezan a hablar de qué pasa en la casa de Gran Hermano. Y yo digo, por favor, mátenme. Entonces, porque nada, me siento, no puedo hablar nada, no entiendo nada. Bueno, entonces un poquito para que estén sabiendo qué es lo que pasa en esta casa. Vamos a mostrar, bueno, Coti entra, se empieza a llevar bien con gente, se empieza a llevar quizás bien mal con otros, y de repente pasa esto. Vamos a ver qué pasa. Furio como... Me destruye que ella, ¿Qué pasó? la cara de... ¿Qué? No tiene nada, pero... sí. Dale, boludo, Furia acomodada, dijo. Furia acomodada. Bauti Lovers, me gritaron. Polémica. La cara de Coti me destruye. Vamos de vuelta.
Bueno, en fin, pone estas caras. Realmente ella está en su salsa, pasándola cagándose de risa y sabiendo un montón de cosas de afuera. Y ella no puede decir nada. Pero sí, a ella le dijeron, vos no podés decir nada. Y ella dijo, yo no puedo decir nada. Bueno, yo no puedo decir nada, no voy a opinar de esta situación. Pero ¿saben qué? Voy a poner caras. Y puso todas estas caras, la verdad, muy graciosa. Me parece un gran personaje. Así que la bancamos. Acá desde acá se la banca. Y bueno, queremos mostrar también que pasaron otras cosas, porque no solamente la vida es Gran Hermano, claramente la vida no es Gran Hermano, chicos, porque yo realmente no lo estoy viendo, así que no es por ahí, pero hay canales de stream, ¿viste? Hay canales de stream en el que uno dice, bueno, voy a ver este canal de stream porque tiene cosas interesantes, tiene cosas piolas. Bueno, vamos a hablar específicamente ahora de Olga. ¿Qué es lo que pasó en Olga? Vamos a hablar específicamente de Soñé que volaba, que es el programa de Miguel Granados, Lucas Friedman y Sofi Morandi. Sucede que empezaron en Twitter y empezaron en el programa mismo de ellos a poner comentarios de qué pasaba con Sofi, dónde está Sofi, qué pasa Sofi no, porque empezó a faltar ella y nadie decía nada. Entonces vamos a ver un poquito de qué es lo que pasa con Sofi y vamos a ver qué es lo que tiene Miguel Granados para explicar de la situación que sucedía con Sofi. ¿Y qué es lo que va a pasar con Sofi? Porque estuvo faltando mucho. Vamos a ver qué es lo que dice él, ¿no? Porque también yo no voy a spoilear algo que tenemos que ver ahora. Vamos a ver qué es lo que pasó. Sofi estuvo con unos temas personales. Ella tiene familia en Neuquén, como todos saben. Entonces está con unos temitas allá y de salud y de la familia. Entonces está viajando mucho y este año la idea era poder comprometernos y que esté el grupo más consolidado y aún así está con estos temas, nosotros no podemos hacer nada porque son cosas personales, no es una actitud de o que se va a otro lado o que le salió otro laburo. La realidad es que no va a venir más por una decisión de ella, por supuesto. Nosotros nos queremos cortar las pelotas porque nos encanta, la adoramos, la admiramos, es una artista tremenda, que estamos respetando una decisión de ella. Nada, incluso yo le dije, pero boluda, ¿es algo nuestro? ¿Que pasó algo? Me dice, no, para nada, es que estoy con la cabeza en esas cosas, con ansiedad, con malestar por eso, por muchas cosas que le están pasando en su vida y nosotros no nos podemos meter tampoco porque somos compañeros de laburo, la vida de la familia es otra cosa. Así que esa es la realidad. ¿Me quiero cortar las pelotas? Sí. Esas fueron las declaraciones de Miguel en su propio programa. Así que, bueno, Sofi Morandi no va a estar más en Soñé que volaba. Me imagino que van a buscar a otra persona, así que acá estoy. Ella se postulaba. No joda, pero si querés, no joda. No, pero esto es importante decir que realmente, bueno, es un bajón. Se ve que Sofi Morandi está con un montón de problemas personales a nivel familiar. Entonces, bueno, me imagino, todos nos podríamos llegar a imaginar qué grave, y debe ser muy grave para haber dejado el programa. Así que bueno, veremos qué pasa más adelante, qué es lo que sucede y bueno, bancamos el show. Vamos a seguir hablando de Olga, no solamente de Soñé que volaba, porque hay otros programas, como por ejemplo, ¿cuál es otro programa que sucede en este canal de streaming? Estás extraña la nona, que ese programa que ya hablamos la vez pasada de este programa, pero vamos a ver algo porque en esta semana, en Se extraña la nona, estuvo la número 1 de la risa, estuvo una persona que nos ha hecho reír muchísimo, que ha realmente una guionista bárbara, muy graciosa. Aplausos de pie para esta persona que estuvo. ¿De quién estábamos hablando? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Male Pichot. Male Pichot estuvo junto a Juli Cartoon, junto al personaje Caro Pardíaco, que interpreta a Juli Cartoon, y estuvieron charlando un poco, porque ya lo habíamos dicho en el programa anterior, que es que este personaje de Caro Pardíaco está gracias a Male Pichot. Pues Male Pichot creó Cualca y creó, junto a sus amigos, a un grupo de amigos actores, muchas impro muy graciosas. Realmente recomendamos muchísimo ver Cualca, en cualquier contexto que sea, en cualquier momento, realmente recomendamos. Hola, GDMGIT, ¿cómo estás? Estamos acá hablando de cosas que pasaron en la semana. Así que, bueno, en esa. Programa. Recomendamos, en plural. Bueno, recomendamos. Porque yo hago como que esto es un programa que lo arma mucha gente. Pero lo estoy armando yo, no importa. Vos seguí la corriente, ¿ok? Vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba en este encuentro hermoso que tienen Male Pichot y Caro Pardíaco, que la verdad, muy graciosos y todo belleza. A ver, vamos a ver qué hablaban y qué pasaba. También traje una persona que fue súper importante para mí, que estuvo en mis comienzos, que fue mi secretaria. Perdón, tomate tu tiempo porque es sorpresa para nosotros también. Sí. No tenemos ni idea. Ok.
fue mi secretaria, en un momento me dio el espacio para que yo pueda aparecer y ser la estrella que soy hoy. Ay, qué tarada, siempre me emociona en este momento. Gracias a la gente de atrás de cámara, gracias por este premio también, que no soy solo ya. Que esta persona que me ayudó muchísimo. Quiero que pueda hacer ingreso. ¿Hace ingreso a la bandera de ceremonia? ¿Sí? Male Pichot. ¡A la mierda! Hola. Emoción. ¿Cómo estás? Qué fuerte todo lo que está pasando. ¿Vos cómo Súper estás? fuerte, bien. ¿Acá me ¿Pará? siento? Sí, acá. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Tomando un cafecito? Hola, Mare. Buenos días. ¿Cómo va? Bienvenida Tomando cafecito. a Se extraña la nona. Gracias, Sí, bien. muchas gracias. Y bueno, muy contenta de estar en este festejo tuyo. Es importante el día de hoy, ¿eh? Sí, es súper importante porque además, bueno, vos también estás viendo por primera vez. Sí, ¿Acá? es la primera vez que vengo. Impresionante. ¿Cuánta gente? Estos te vienen a ver a vos, Caro. Sí, 100%. 100%. 100%. Alto momento emotivo. Sí. Tenemos muy bien acá. Los 12 años de Caro. Estamos hablando prácticamente con la persona que debutaste en los medios. ¿Sí? Así fue, ¿no? Tu creadora un 12 poco. años. Bueno, ¿querés? ¿Digo la verdad? Sí, o... sí, decí tu verdad. O sea, hay una verdad, la verdad y tu verdad. Sí, Claro. obvio, decilo. Bueno, no, porque no sé si vos pusiste acá, instalaste una cosa Que meritócrata. vos eras mi secretaria. No. Bueno, vos... Pará, Male, porque a mí lo que me llegó y a todos los que somos caras Hay ahora, porque controversia. somos caras las que decimos a Caro, Ah, claro. es que ella se hizo, tendencia, Abajo. se hizo medio solita, Claro. la rompió en redes sociales Eso. y explotó. Esa es la estrella que sos, que nos contaste o no. Obvio. Ah, obvio, por eso, esa es la realidad. ¿Seguís teniendo tus boliches? ¿Pertenencia? Sí, ahora abrí uno que se llama Drama. No. A Drama. Sí, pertenencia es tipo vas y perteneces, está buenísimo. Siguen estando. Siguen estando, perfecto. Sí. No pasó de moda, no es... La Breche no mató a toda esta gente. No, al contrario, hacen la previa. Ah, bueno. Sí, La previa. La previa. Eh, ¿Vos qué tal? ¿De dónde? Bueno, esto es un poco de lo que pasaba. Realmente recomendamos ver la parte completa donde Male Pichotti y ellas tienen una charla muy graciosa y hablan un poco de sus comienzos, de lo que pasaba en esa época. Y la verdad, eso, nuestro respeto a estos dos seres humanos que la verdad que son personas cómicas muy graciosas y que nos han dado contenido para reír en contextos en los que quizás no fueron tan graciosos, entonces ellas siempre con la risa. Así que nuestro sombrero nos sacamos ante estos dos artistas bárbaros. Estuvo Manero en Se extraña la nona también y vamos a ver, antes de ver qué es la pregunta que le hacen, vamos a ver justamente la nueva canción que sacó, que la verdad que es una canción bárbara, que te dan ganas de bailar, te dan ganas de cantar, te dan ganas de decir, ¿qué es esta canción increíble? Porque es con gente piola, ¿entendés? Mario Luis, Onda Sabanera y IBM, chicos, voces que decís, esto está funcionando, y funciona. Entonces vamos a ver un poquito de la nueva canción que hizo Emanero, chicos, porque realmente la produjo él y dijo, yo voy a hacer esta canción. Parece que estoy bien, pero si la ven, díganle. ¿Qué le digo? Que devuelva lo que se ha robado. Se fue hace un par de meses, tiene un cora y me pertenece. Si la ven, díganle. Que devuelva lo que se ha robado. Que me ha dejado en la lona. Resultaste ser ladrona. Ahora pasan los días, las noches, No, semanas la voz y de este meses. chabón, man. Me encuentro encerrado y eso me enloquece. A todos les decía cuando yo te amaba, que era la mujer que siempre soñaba. Pero cómo olvidar la noche en el sillón y los desayunos en mi habitación. Me robas el aire, mi respiración. Debes cesar en la prisión. Bueno, no vamos a poner toda la canción, chicos, porque la verdad que la idea es que la vayan a ver y escuchen todo el tema, que está muy bueno. Y recomendamos. Emanero también, no solamente fue Male Pichot, sino que Emanero también fue a Se extraña la nona y le hicieron una pregunta ¿cuál era? La pregunta era, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración que sueñes o que te guste? Entonces, un poco de lo que respondía era esto, a ver. Estoy tratando de trabajar primero en mi cabeza para ver cómo lo llevo a cabo, internacionalizarlas un poco, invitar gente internacional y empezar a mezclar un poco más con género. No quedarme solamente en la cumbia, sino empezar a mezclar con géneros y ahí te digo, no sé, de todo.
Mi sueño, por ejemplo, no sé, sería tener una con María Becerra. Bueno, la verdad que está bastante tangible esto, ¿eh? Yo recontra estoy para que hagas una con María Becerra. Realmente, María Becerra, escucha de Manero que él quiere hacer una colaboración con vos y háganla, porque realmente yo siento que es necesaria para nosotros. Así que estamos esperando esta colaboración. No sean boludos. Pónganse a trabajar para la gente, porque realmente me gusta esta colaboración. Yo estoy para que la hagan, así que colaboremos para que suceda esta colaboración. Estamos para esa. Realmente, Manero dijo que quiere hacer una colaboración con María Becerra y háganla, chicos. Realmente háganla. Estamos esperando esta situación. Yo creo que esto va a funcionar. Hablando de María Becerra, ¿qué pasó con María Becerra esta semana? Bueno, María Becerra esta semana se unió un grupo bárbaro. No sé si se acuerdan de The Adventures. Yo creo que deberían recordarles. Si no se acuerdan, vayan a buscar la canción que dice Hola, que se llama Hola, y está muy buena esa canción. Y como que las canciones que hicieron de The Adventures está buena. Entonces se unió a The Adventures y vamos a mostrar un poquito, no vamos a mostrar 3 horas de esto, porque vuelvo a repetir, tiene que ser tienen que ir a verlo, el completo del video, pero vamos a ver un poquito de esto. Eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace sentir. Si termino porque estoy pensando en ti. Eso me pasa desde que no estás. Tú tienes algo que me hace sentir. Obligado tú tienes algo. Es que mientras más putita más le salgo. Cuando quiera yo me robo ese huefalgo. Peligrosa como la Baldo. Bellaca pero fina Monte Carlo. Bueno, lo que yo quiero decir sobre este video es que estuvo un poco, es raro el video porque están todos los pibes cantando su parte en la ronda, cantando tranqui. Es tan raro filmado y la única que está filmada así, que como tirada, le dijeron, bueno, amiga, tírate al piso. Vos te tirás al piso, hace como que te haces la linda. Y está raro, esa situación está rara porque, qué sé yo. ¿Vieron? ¿Escucharon esta canción? ¿Escucharon la canción? Esta que acabo de poner un pequeño pedacito. El cacho que escuché no me gustó. Tendría que escucharla entera. Claro, el cacho que puse recién yo. Claro, está buena. Tampoco es la mejor canción del mundo, porque tampoco te quiero mentir. Pero bueno, está bien. A mí me gusta el junte. Siento que podrían quizás haberlo hecho un poco mejor. Y más que nada el video siento que, no sé, lo grabé yo, chicos. O sea, realmente las ganas que le pusieron para grabar el video y hacer un video copado es -1. Dijeron, bueno, juntamos acá, nos juntamos en un cuadrado y empezamos a cantar entre todos. Raro. Y le dijeron, bueno, vos tirate al piso, que te vamos a hacer una toma desde arriba, no sé, fue raro. Es raro, porque es la única que está de la toma de arriba, así toda sexy, que está bien y está buenísimo ser sexy. Yo no estoy planteando que está mal, sino que digo, y a los demás que están todos ahí, no es que a todos las partes que cantan les hacen una toma diferente a la que están todos en ronda, ¿entienden? Entonces es muy raro la forma en la que está filmado y no sé, eso a mí un poco no me gustó, pero tampoco yo quién soy para decir qué, en qué sentido y qué, pero bueno, yo estoy acá haciendo el programa y pienso esto. El que otro que piense otra cosa, dígala y lo charlamos, lo debatimos. Así que bueno, nada, igual felicitaciones María Becerra por haber hecho este tema y haberte juntado con estos seres. A mí el video me pareció medio pero bueno, tampoco. Así que, bueno, pero hablábamos de esto porque justo Manero quería cantar con María Becerra y bueno, todo pega, entonces la idea era ir un poco por ahí. No solamente María Becerra ha hecho este nuevo tema, porque esta semana hicieron 40.800 personas, sacaron sus temas, entonces este programa les va a contar un poco de qué trata escuchar tantos temas y sacar tanta música. Como por ejemplo, no sé si recuerdan a las pastillas del abuelo. Las pastillas del abuelo sacaron un tema nuevo, que en realidad no es tan nuevo, porque es un tema que ya lo venimos conociendo. Si yo te digo, el que no arriesga no gana, dijiste, el que arriesga puede morir por amor. Me dijiste y entendí que no iba a ser yo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las pastillas del abuelo, de un tema de antaño, que lo han remasterizado, lo han hecho nuevo, con el de qué personajes, con Emanuel Noir. Y la verdad que vamos a ver un poquito de qué es de qué trata la canción. Ya la conocemos porque es un temón de antes, pero me gustó mucho, a mí me encantó. Entonces vamos a ver un poquito después para que ustedes después vean bien
el video completo. Pero yo acá vamos a dejar un pedacito piola, a ver. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo. El que derroche amor en cada esquina. Lo que es hermoso es ver a toda la banda. O sea, realmente que se han juntado de vuelta es lindo. Yo los he ido a ver muchas veces, así que es lindo que se juntaron todos. Está bueno, me gusta. Me pone contenta. Así que me pone contenta que vuelvan las pastillas del abuelo renovados. Así que bueno, eso. La verdad, celebramos este junte loco que han armado las pastillas del abuelo con Emma Noir. Me encantó, me gustó. No solamente vamos a hablar de toda esta música, hemos escuchado canciones de cumbia y vamos a hablar un poquito de Flor Álvarez. ¿Quién es Flor Álvarez? Una artista que antes era artista callejera, que siempre cantaba en el subte. Yo me la encontraba muy a menudo en el subte cantando y la verdad que tiene una voz bárbara y nos pone contentos que esté triunfando. Le está yendo re bien y hace poco sacó este tema que lo vamos a poner. Sacó un tema con DJ Tao. ¿Qué pasó? Están asustados. Entonces vamos a ver un poquito. Dando días de que no estás acá. 3 mensajes después de la señal. 4 vistos me dejaste en WhatsApp. 5 llamadas y no contestas. ¿Dónde quedarán los besos que nos dimos frente al mar? Las promesas que hicimos, dime quién las cumplirá. ¿Por qué dejar todo por la mitad? Y me cae el recuerdo de cuando me amabas. Esas caricias en la madrugada. Nadie me llena, yo a vos te adoraba. Miraba mis ojos y mi mano tomaba. Esta es la canción que hizo con DJ Tao. Y lo que queremos acá, se quiere decir, es que sucedió que hizo otro tema y que lo subió este jueves mismo, compartió un tema nuevo que vamos a ver un poquito también de qué trata, que está muy bueno, pero yo lo escuché y dije, este tema yo ya lo conozco. ¿Cuál es? A ver, primero vamos a escucharlo y después... Te preguntando que si estaba sola o si estaba en algo. Y yo te dije que no, yo no busco nada serio. Y vos no dudaste en darme un beso. Y vos sigo sin poder creerlo. Se queda impregnado tu perfume en mi cuello. Y ahora tengo todo lo que quiero, alguien que me escucha, un amor sincero. Todos esos miedos desaparecieron. A tu lado todo más bonito y no te niego que cuando tú estás cerca de mí, le pones colores a mi cielo gris. Uy, no lo quería decir, desde que llegaste a mi vida más feliz. Que cuando tú... Bueno, ¿no les parece parecida a alguna canción? Yo dije, no, tú... No. Yo creo que sí. ¿Por qué digo esto? Porque me quedé maquinando y dije, sí, es Paula Londra. ¿Por qué? A ver, vamos a ver un pedacito de otra canción que es muy parecida a esta. ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal, ey, y que me tiene desvelándome y tal vez... ¿No es parecida? Para mí están ahí. Porque tú... Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Hey. Pero tranqui, que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse y es triste. ¿Qué del fin de? Bueno, para mí está muy parecida esa canción, así que yo solo quería dejar esto
para que quede rondando. Quizás estoy re confundida, pero para mí, cuando tú, porque tal vez. Tal vez. ¿Entienden? Como que está subida a un tono, pero de todas formas es la misma. ¿Entienden? Cuando tú. Porque tal vez. Obviamente que él la canta así, dice, porque tal vez. Pero si la subís un tono es. ¿Entienden? Bueno, ¿me estoy zarpando? Bueno, yo lo siento así, disculpas. Pero la verdad, de todas formas, te bancamos muchísimo, Flor Álvarez. Esto que no sea un tropezón, que no sea caída. Pero me gusta que hagas canciones de tu autoría. Pero me encantó. De todas formas, bancamos muchísimo. Industria nacional, gente. Industria nacional. ¿Qué más podemos decir? La verdad que bárbaro. Y ahora vamos a hablar de alguien más que ha sacado... De alguien más no. De dos personas. De dos personas que han... Porque ahora vamos a hablar... Uy. ¿Y esta canción? ¿La ubican? ¿La tienen? ¿La tienen? Yo creo que sí, la tienen que tener, Bailando sentada me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación, mi mamá ya te dio la bendición. Fino like colales. Parto la página en 10, usa portal artesanal, soy la flor de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo. ¿Cómo dice? Alcohol. La tenés que tener. Metele con esta. Saco un Fernet. Con lo hielo. Bueno. Vos no la tenés, pero acá en Argentina siento que se tiene que saber. Puse su nombre con una llave. Bueno. Estamos hablando de Paco Amoroso y Catriel. Paco Amoroso y Catriel sacan un álbum nuevo y es importante mostrar una peli que hicieron. Ellos son muy conceptuales, realmente sus videos son muy interesantes, están muy buenos, tienen mucho arte, tiene mucho. Realmente está muy bueno. Y si no escuchaste, escúchalos, porque te va a gustar, siento. No sé qué música te gusta, capaz que no te gusta esta música. Pero siento que le podrías dar una oportunidad. Vamos a ver un pequeño, a little pedacito de lo que es la peli. Hicieron como una película. Para mí es una película de las canciones que van a estar en su álbum. Entonces está muy bueno. No sé, a mí me gustó mucho, me parece que es... Así que invitamos, o sea, vamos a ver un pedacito, pero es un pedacito y es un corto que está muy piola, muy picado, la verdad, me gustó mucho. A ver, vamos a ver. Todas las baby que no digan nada. Todas las baby la noche está oscura y lo que hagamos no sé. Empieza en el club, terminamos en un hotel. Five stars, ese culo está de 10, baby. Tranqui, nadie va a saber. Bueno, este es un pequeño pedazo. A ver qué dice. Me gusta mucho la música, pero es verdad que estoy bastante desconectado de lo nuevo que va saliendo. Escucharé tu recomendación. Bueno, escúchalos y fíjate qué onda. Obviamente tener la mente abierta porque es música nueva. Como vos decís, quizás sí no estás actualizado, pero quizás no es tradicional, digamos, música, pero está muy bueno y realmente ellos... No sé si lo ubicás a Marta Minujín, pero arte. Realmente ellos... Tienen mucho, me encanta, está bueno lo que hacen, está bueno porque son re conceptuales y eso es lindo porque no solamente son músicos y no solamente hacen esta música, sino que tiran conceptos, están todo el tiempo tirando data y muy artística. Y bueno, si ves la peli que hicieron, que no es una canción, sino que son muchas canciones que para mí lo que hicieron es, por eso repito, para mí lo que
lo que yo visualicé de lo que sentí, porque también es como que cada uno lo que sienta, pero lo que a mí me parece la peli que hicieron esta es de su álbum nuevo, digamos. Porque ya sacaron ya sacaron un tema, entonces para mí tiene que ver con todos los temas que van a estar en su álbum. Y está muy bueno. No quiero spoilear porque quiero que vayan a verlo. Así que vayan a ver la peli que hicieron Catriel y Paco Amoroso y después me cuentan. Después cuéntenme, después me cuentan. Vos te recomiendo, anda a ver y después decís, ¿qué? Porque también un poco es... ¿Qué? Ah. No, está en YouTube, pone Catriel y Paco Amoroso y te va a salir Baño María, se llama. Y también te invito a escucharlos. O sea, es interesante también lo que su música. Ellos después también sacaron música como solistas, cada uno. Catriel por un lado y Paco Amoroso por otro lado. Pero bueno, hicieron otras cosas. Quizá no les... ellos juntos como que les va mucho más bien que separados. Pero igual está bueno lo que hacen. Son artistas, gente artista. Entonces bancamos, acá se banca el arte y me gustó mucho el filme que hicieron. Así que escúchame, Perituns, ya que estás en España, vos escúchate esto que siento que te va a gustar. Y si no te gusta, bueno, pero lo intentaste escuchar algo nuevo. Chicos, bueno, justamente, mira, me estás dando el pie para hablar de esto, porque vos sos de España, como me dijiste recién. Sos de Málaga, eres de Málaga, tío. Güey, ¿por qué hablas así? No, perdón, no me canceles. Miraré, escucharé la peli y los ficharé a los dos como artistas. Me parece muy bien, Perituns. ¿Y sabes a quién más tenés que fichar? Porque justo vos estás en España. ¿Sabés quién está en España ahora? ¿Saben quién está en España ahora, gente? El Easy de la gente. Estuve tanto tiempo. Está en España. Él dijo, yo me voy a España. Está dando shows nuevos. Pero no es el tema este. Lo que queremos contar es que va a sacar un álbum nuevo, Easy. Sacó un tema nuevo y va a sacar un álbum nuevo. Que lo que tiene la noticia esta de interesante es que él saca siempre el 11 del 11 un álbum. Y la gente dijo, ¿qué? ¿Por qué sacas en esta fecha? Porque tenés que sacarlo el 11 del 11. Bueno, él dijo, la voy a sacar el domingo, viejo. Va a ser un preview de su álbum este domingo, ahí mismo, en España. Entonces, la verdad, toda la vida. A este artista sí lo conozco, aunque lo escuché poco. Bueno, yo te recomiendo también recorrer todo lo que es Easy, porque es ahora está modo tecno. A mí me gusta. Pero la canción última que hizo es más tranca. Pero bueno, ahora estamos escuchando lo que sacó en su último álbum. Paren que me desconcentra la música, chicos, no puedo. Perdón, ahora sí, ahora estoy mejor. Sí, bueno, este artista queremos decir que está en España y que... Club Hats. Ahí lo tenemos. Disco nuevo. Pero escucha, por primera vez afuera del país, acá en España. Así que una locura histórica, mi amor. Nos vemos este domingo. Exactamente. Este domingo, es decir, este domingo va a hacer una preescucha en España. Y la verdad que Easy tiene que ser acá en Argentina. O sea, bancamos que crezcas porque se banca. Pero... no, mentira. España son hermanos también, España también. Así que bueno, bancamos esta situación y tenemos que mostrar que acá dice, primera vez que hago una preescucha fuera de Argentina. La verdad que nos pone contentos que él esté creciendo de esta forma y te lo merecías, loco. Costó y las cosas que cuestan valen doble. Madrid agotado, ubican, agotó la preescucha de allá. No doy más de felicidad. Y vamos a ver cómo es que cambió el lugar de la preescucha. Y dice, Madrid, estamos locos. ¿Querían más entradas? Cambiamos de venue y sumamos más. Así que nos vemos el domingo. Este domingo cambió el spot, digamos, del lugar en donde lo hacía porque les quedaba chico y porque agotaron.
Así que todas las entradas adquiridas antes siguen siendo válidas. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Peritunes. Sucedió que lo volvió a agotar, viejo. Entonces, la verdad, en este programa nos ponemos contentos de que te vaya bien, loco. Realmente felicitaciones. Está en un muy buen momento Easy y está rompiéndola en las Europas. Así que, bueno, nuestras felicitaciones. Y justo el jueves sacó un tema nuevo, así que invitamos también a escuchar su tema nuevo. Y no solamente vamos a hablar de Easy, porque seguimos hablando de gente que la está rompiendo mucho. De gente que la está rompiendo una banda que decís, che, ¿tanto la vas a romper? Sí, la verdad que son gente que la está rompiendo. ¿De quién vamos a hablar si yo digo gente que la está rompiendo? Vamos a hablar de Milo J y Eladio Carrión. ¿Por qué vamos a hablar de Milo J y Eladio Carrión? Porque sacaron un tema nuevo que la verdad que está muy bueno. A mí me gustó también mucho. Me encanta la artística que le metieron. Me encanta el video que hicieron. Realmente, y me gustó la canción. Entonces, chicos, es por ahí. ¿Ok? Avengers, presten atención al video, porque el video también es importante hoy en día. Entonces, el video que hicieron, la dejaron ahí a María Becerra tirada haciendo así. No, chicos, recuerden que no, es importante el video. Entonces, obviamente que es importante el video si tenés posibilidades monetarias, ¿no es cierto? No es importante si recién arrancás, no pasa nada, hacelo ahí, así nomás, todo va a estar bien. Pero metele un conceptito, metele una magia. Ellos dijeron, no, vamos en este cuadrado. Bueno, no quiero seguir con esto, pero realmente fue como, bueno, a la que te criaste, la atamos con alambre. Así que bueno, perdonen, no quiero ser hater de esta situación, pero un poco que pasa esto. Y vamos a ver un poquito del video de Eladio Carrión y Milo J, que la verdad que gente... ¿Cómo puede ser que tengamos tantos buenos artistas? Esto está pasando. Tenemos Argentina bárbaros. Y Eladio Carrión, la verdad que qué bien, qué buen junte, chicos, me encantó. Vamos a ver un poquito de qué es. Pero quiero decir también esto, antes que de pasar este video, que es que Milo J, chicos, tiene 17 años. 17 años. ¿Qué? Yo a los 17 años estaba en otro canal, chicos, no sé qué carajo estaba haciendo a los 17 años. Claramente no haciendo música. No, mentira, sí estaba haciendo música, pero yo la verdad que también no diga, no sabemos los que yo no canto. Yo también soy cantante, chicos, pero bueno, todavía en algún momento ya voy a hacer algo. Pero momentáneamente estoy haciendo ese programa y queremos decir que vamos a ver un poco de este video increíble que armaron. Y canción, me gustó todo, me encantó lo que dice. Ay, chicos. Van a triunfar. Ya triunfaron, pero digo, vamos a ver. Cielo azul, miro despertándome. Me siento bien, mamá está bien. Ambición y fe me trajeron fame. Compré un auto con plata que no robé. Lo que antes era un lujo hoy en día es un vuelto. No es un sueño oscuro que estoy despierto. Soy como Ginóbili cuando encesto. Banda de rote butando un cemento. Soy un diamante sudamericano. Hice mi money con ganas, no cramo. Me río porque lo logramos. Estudio negocio, José, hoy estamos. Llevamos de viaje al flow y con él pasamos el peso del carrión. Baby, el mono me pide stop. Nadie llegó tan alto en el top. Lo conseguí, se me dio. La vida al fin tomó color. Vida al palo. Buena paga. Solo tengo una vida y la vivo como quiero, porque quiero hasta que me toque morir. Y si la gente no le gusta, que me importa que vivan sus vidas, que la mía yo la voy a vivir. Nah, bueno, chicos, realmente. Vean, escuchen la canción entera. Y escuchen la canción entera y la sube, ¿entendés? Es para escucharla en un muy buen mood, que decís, qué buen humor que tengo y vida sana. No, estuvo muy bueno, me gustó mucho. Y la artística, boludo, el cosa me encantó. Realmente. Son felicitaciones. Felicitaciones a todo el equipo. Realmente acá hay gente que ha trabajado, que ha puesto... ha hecho las cosas bien. Así que nuestras felicitaciones desde este lado. Gente, cuando uno hace las cosas bien, funcionan también. Así que va a estar todo bien. Y ahora vamos a hablar de otra artista, porque acá esto no ha terminado, gente.
esto ya todavía les dije que era un programa largo. Así que vamos a hablar un poquito de que la vez pasada habíamos hablado de que la habían cancelado a Emilia. La cancelaron como 40 veces en Twitter, en X. Y bueno, la cancelaron, ya saben por qué. No voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque ya lo dije en el programa anterior. Vayan a ver los anteriores programas, chicos. Realmente así se enteran de las cosas. Pero vamos a mostrar que por todo lo ocurrido, la hicieron hablar a Emilia. Ella dijo, yo voy a tener... Y sí, la verdad que tenías que salir a hablar, porque no podés, ya es momento de hablar, decir algo, porque el tema era criticada también porque no hablaba. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que dijo en su show y qué es lo que dice. A ver. La verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada, muy cansada por todo el odio que he recibido en las redes sociales. Es un lugar hermoso donde yo puedo compartir con ustedes, donde puedo interactuar un rato con ustedes y es hermoso y recibo muchísimo amor, pero también a veces se transforma en un lugar muy oscuro, muy hostil, y por eso les pido disculpas si desaparecí en algún momento porque se transformaron en una historia. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí, si yo no hubiese hecho mi terapia, si yo no hubiese trabajado en el amor propio, no sé si hubiese sido posible que hoy esté parada acá con todos ustedes. A veces me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas, y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante o que simplemente cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Por eso acá con todos ustedes estoy en mi lugar seguro, me siento muy tranquila, de verdad, de corazón. Siento que puedo ser real y sincerizarme, así que les agradezco por eso. Día a día, les juro que estoy tratando de encontrar mi propia voz y me encanta ver como todos acá o como muchos presentes se identifican con mi música, así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y que amo. Pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente. Es agotador. Ya demasiado se nos exige en la industria, nosotras las mujeres, estando paradas acá. Basta de compararnos, acompáñennos. A mí me encanta ver cuando mis compañeras se paran en el escenario y levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco. Bueno, esto es lo que decía Emilia. Ánimo a la chica, se ve que lo ha pasado mal. Sí, Perituns. ¿No la conoces, Emilia? Sí, la verdad que la pasó re mal estas semanas. La pasó como el orto mal porque la recontra mil bardearon, la fumaron, todo. Lo que pasa, yo no quiero... pero hay que comprender el contexto. Yo estoy hablando, obviamente, específicamente de Argentina. No sé en otros países si la bardearon, no creo que haya sido así, pero yo hablo de tendencias que un poco pasan en Argentina, que es que acá en Argentina, te cuento, Perituns, por si no estás enterado, que acá está bastante mal todo. Realmente está todo como el culo. A nivel contexto político y social está muy complicado y la gente está muy está muy realmente como reaccionaria con cualquier cosa, entonces obviamente das un paso en falso, te la van a dar. Y más si ella está muy expuesta, tiene mucha exposición y es artista. Y un poco que acá en Argentina, estoy informado, pero no vivo allí, no es lo mismo. No, obviamente, bueno, yo te estoy por eso contando. Bueno, acá está todo bastante complicado y lo que digo es que los artistas tomaron posiciones
si querés, ¿entendés lo que pasó? ¿O sabés lo que pasó? ¿O querés que te cuente? Si querés te cuento. Lo que le pasó a ella específicamente arrancó con una entrevista que le hicieron. Creo que le hicieron una entrevista, no sé si fue en España justamente, o no me acuerdo en dónde es que estaba, que le hicieron una pregunta sobre justamente el país en donde ella reside, que es Argentina. Y le preguntaron sobre qué opinaba sobre la cultura con esta chica. No sé qué pasó, cuéntame. Bien, te cuento. Le hicieron una pregunta sobre la cultura en Argentina y qué pensaba sobre el tema de lo que estaba pasando justamente con nuestra cultura, que a nivel... ella se quedó quieta, pero quieta niveles... quieta. O sea, tipo tiesa. Se quedó tiesa como el meme de Britney Spears, así. Y eso la perjudicó muchísimo. Obviamente no le sirvió para nada lo que le pasó, porque reaccionó como pudo y hablaron por ella. Digo, cuando le hicieron esa pregunta, ella en vez de responder, porque vos podés responder, yo creo que ella podría haber respondido, mirá, yo apoyo la cultura, lo que sea podría haber respondido, o mirá, no estoy informada, o lo que fuera, no sé, como que podría haber respondido cualquier cosa. Pero el no responder creo que agravó un poco más las cosas. Yo creo que igual la podrían haber criticado de todas formas, pero el no responder, un artista que no responda y que hablen por ella, eso la reperjudicó. Pero bueno, yo entiendo, también me pongo en su lugar y capaz que se quedó que no sabía qué responder, porque también a veces no tenés las herramientas, o quizás ella no sabe de política, o no está tan... Porque también, tampoco los artistas al 100% tienen que estar, que saber ni de política, ni del contexto sociocultural en el que está su país, porque ella también está viajando todo el tiempo, tiene otra posición. Entonces, yo desde ese lado lo entiendo, y entiendo que no está quizás enterada de un montón de cosas que suceden acá, pero imagínate que la gente la salió a matar otros niveles. Entonces, y memes y memes y memes. Yo, de hecho, cuando vi ese video dije, porque realmente fue medio fuerte. Pero yo después dije, pará, pobre piba. Realmente, qué sé yo, no tiene la culpa y realmente le pasó esto. Es un bajón. Le hicieron esa pregunta y ella respondió desafortunadamente. Y bueno, por suerte ahora ella salió a hablar y decir esto. Pero bueno, es difícil, voy entendiendo, se le ve muy joven, claro, es joven. También yo cuando era un chavalillo, sudaba ¿de la qué? A ver, para que sudaba de la política. Claro. No, y también no tenés por qué, también esto, acá en Argentina se le pide mucho a los artistas que opinen de política. Y la verdad que tampoco los artistas están para opinar, o sea... depende cada uno qué quiere en el artista. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que el artista, además de cantar lo que sea, que si me gusta lo que canta, yo me fijo también en todo el artista globalmente, qué postura tiene o ante cosas. Y en estas situaciones ya realmente contestó de una forma rara. De todas formas, después también tuvo otras cosas que pasaron esas semanas, que había pasado algo en Rosario, como una cosa... había pasado un incidente en Rosario y justo ella salió a decir que tocaba en Rosario. Bueno, la mataron también por eso, pobre. O sea, realmente tuvo mala suerte también, y creo que también su equipo, no sé en cuál anda, pero creo que no la están ayudando para nada. Y también su equipo de abogados después, la última funa que tuvo fue porque su equipo de abogados denunció a una piba que vendía brillitos que se llamaban Emilia. O sea, y vuelvo a repetir, el contexto acá económico está muy complicado, y era una piba que no tenía ni 3.000 seguidores, o sea, 3.500 tenía en la página suya. ¿Entendés? Que, bueno, se hizo millonaria por vender unos brillitos que le puso de nombre Emilia. O sea, ¿entendés lo que te digo? Es como que se sumaron cosas que agravaron la situación y por eso todo el mundo salió a matarla, como si ella fuera la culpable. Y me imagino que también ella es un producto. Bueno, vuelvo a repetir, también hay artistas que se venden como producto, y es entendible también, es un trabajo y no todo el mundo tiene que estar opinando ni de política, ni opinando todo el tiempo
de cosas porque hay gente que tampoco se siente cómoda en esa posición y no tienen por qué hacerlo. Y vuelvo a repetir, hay gente que decide seguir artistas por eso o gente que decide no seguir artistas por eso. Y también es válido, pero lo que no es válido es bardear como bardean. Pero bueno, también en Twitter y en X, y cuando sos una persona pública también tenés que entender que bueno, que pinta esta. Pero me fui al carajo, discúlpame, Perituns. Hablo mucho y esto. Pero bueno, más o menos esta situación. Está muy bueno que haya salido a hablar porque realmente ella callada a niveles que yo no voy a hablar y era como, si no hablas, hablar. Bueno, así que por suerte habló en un lugar donde se siente cómoda y es entendible que también le pase todo esto y qué sé yo, también es difícil, es muy difícil hablar y más que acá opinás algo en contra, ponele ejemplo, si vos opinás ahora algo en contra de este gobierno, sos de un partido político. Si opinás, entonces es como no podés opinar porque tenés sí o sí que tener un partido político específico. No, gente, la verdad que no. Cada uno que opine lo que se le cante el orto y quizás no tenés ningún partido político porque aparte los partidos políticos en el día de hoy en Argentina están en cualquiera, esto es cualquier cosa. Bueno, me está gustando, me estoy enterando de cosas que no tenía ni idea. Bueno, Peritus, muchas gracias por contarme que te gusta escucharme. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, la cosa es que está todo muy difícil acá, los ánimos en Argentina están muy caldeados, pero bueno, por suerte habló, nos alegra que haya hablado Emilia, la verdad, bien ahí, pero no tan bien ahí, porque la verdad que Emilia la tienen de acá para allá, y lo que ella dijo es también de que dejen de compararnos, porque es verdad, a las artistas, a las mujeres más que nada, porque a los chabones nadie dice, y si lo comparo con Duki. No, la verdad que no son son artistas diferentes. O sea, bueno, igual justo tiré esta comparación que en algún momento pasaron cosas con ellos sobre comparaciones, pero me refiero a que, no sé, no decís, bueno, ahora no me sale ningún artista, no importa, vos entendés lo que digo. Como que siempre a las mujeres es como que las comparan. Y específicamente a ella como que la comparaban, la ponían como antítesis de otra. Y bueno, esto que te decía, que no todos los artistas tienen que sí o sí opinar de política. Así que en este sentido se entiende lo que le pasa y que, bueno, nada, está bueno el pedido de esto de dejen de compararnos. Así que bancamos, pero lo que pasó acá ahora es que me encanta porque vos sos de España, entonces te vuelvo a hablar de algo, porque ahora vamos a seguir, obviamente, hablando de Emilia, porque vamos, exactamente, ¿estás escuchando esta canción? Exactamente, la cadena le ha brillado en lo oscuro, gente. Huele a Bacara fumándose un puro. Bueno, sí, claramente, que la sabían por eso, claro que sí. Tiene cara que en la cama le da uno. Bueno, vamos a hablar de Bad Gyal, porque esta sí la conoces, claramente, porque en España ya está triunfando, ¿o no? Un poco, ¿o no? ¿Está triunfando o no está triunfando? Contame. ¿Sí? La respuesta es sí. Bueno. Ay, Dios mío, Emilia no da más para disgusto. Realmente, dejen en paz a Emilia. Esta es una cosa que yo quiero... me pongo ya en campaña para decir ya basta, déjenla en paz a Emilia, porque me entero de que dice enemistad, la frase de Bad Gyal en el WeSing, que podría ser una pullita para Emilia Mernes. Bad Gyal ha arrasado en la capital con 2 conciertos en el WeSing, llenos de momentazos, desde la aparición de sus hermanas hasta la sorpresa de Ozuna. Bueno, pasado por lo que podría ser un dardo para Emilia Mernes. El debate está servido, es tremendo esto que pasa, ¿no? Déjenla en paz a Emilia, ya basta, dejen realmente de respirar a esta chica. Estoy escuchando la canción, pero no la conozco. Bueno, nada, realmente ayúdate un poco porque estás afuera. No la conozco la canción. A Bad Gyal sí la conozco, pero no la oigo mucho. Pero esta canción la tenés que escuchar. Es como
La cadena le brilló en lo oscuro. Pero vaya que sí es muy conocida. Ok. Es muy conocida, pero la verdad que yo me sé solo esta. Pero la única que sé de Bad Gyal es esta. Y agradecemos. Esta, cuando yo nadie la conocía tanto, yo sé que ahora está en un boom, pero esta canción era un temón hace, creo el año pasado, temón. No sé si fue el año pasado. Bueno, apenas salió, era un temón. Así que te recomiendo escucharte. Esta simplemente para cultura, nada más por eso. No porque, bueno, no es que Mozart, pero la verdad que es un gran tema. No me quiero detener en esto porque queremos hablar de que esto que acabo de decir, ¿cómo el debate está servido? Emilia Mernes tiró a Emilia Mernes, ¿qué pasó? Entonces yo dije, pobre, ¿por qué déjenla en paz a Emilia? Entonces, vamos a decir algo importante, que ¿qué es? Que parece ser, o sea, literalmente Emilia arrancó su Movistar y ella hizo el Wizzing, hicieron como el mismo día el recital. Y vamos a ver momentos del recital, de un recital de una y del recital de otra, ¿qué tienen en común? A ver, ¿qué pasó? La vemos a Emilia sacándose, haciendo como se me saco la ropa, me visto y salgo a la cancha. Acá la vemos a Emilia en uno de los Movistar, que hizo como 8 Movistares, muchos Movistares Arena. Y vamos a ver qué pasa en el recital de Bad Gyal. A ver. La vemos a ella también, que la están cambiando, ¿viste? Vamos, o sea, ¿vieron eso? O sea, realmente la vistieron como que se estaba vistiendo ahí, atrás de los camerinos. Entonces, parece ser, podría llegar a ser que tiene que ver con eso. No sabemos. ¿Y cuál es la que le tira? Porque también esto. Ella tira esto. ¿Escuchaste? Flow vestida, Flow 2000. O sea, vestida de los 2000. Escucha. La original. Bueno, esto nos deja mucho que pensar, ¿no creen? ¿No creen? ¿Por qué dice Flow vestida Flow 2000? O sea, Flow de los 2000 sería. Porque justo Emilia saca un tema, saca un álbum y saca como las referencias de todo su merchandising y toda su estética. Es como de los 2000. ¿Entienden? Entonces, claramente, no sé si es claramente, pero un poco pareciera ser que le busca roña ahí con Emilia Bad Gyal. Y la verdad que Emilia no tiene ganas de pelear. O sea, ya está. Emilia dijo, ya está, déjenme en paz un poquito. Déjenme tranquila, gente. Yo no estoy para esta. Así que, bueno, no sabemos bien qué va a pasar con todo esto, pero yo, este programa necesitaba venir a aclararles y a contarles un poco qué es lo que está pasando entre estas dos artistas. Entre estas dos artistas, no, la verdad que Emilia, ni enterada, capaz que se está enterando ahora. Discúlpame, Emilia, realmente no te hagas mala sangre. Yo acá estamos de este lado, no sé vos, Perituns, de qué lado estás, pero yo estoy del lado de Emilia, la verdad que es argentina, y perdón, pero yo me voy con mi país, una persona que no la está pasando bien hace rato, entonces respeto, apoyo a Emilia, viejo. Y la otra, no sé, no digo que se quiere colgar, porque no quiero ir hacia ahí, pero un poco que a ella también le sirve decir, soy la original, vos y Gila. No sabemos igual si esto es así, pero bueno, podría llegar a ser que sea así, así que veremos qué pasa, no se sabe bien. Este programa solo muestra qué es lo que está pasando en este mundo. Bad Gyal un poco polémica y la verdad que un poco polémica y no, a mí tampoco no me gustó Bad Gyal. A mí me gusta igual la verdad que no te voy a mentir, la polémica a mí me gusta, pero me gusta la polémica con sentido común. La verdad que si vas a tirarle a alguien, tírale bien, tírale que tenga un sentido, lo que sea, pero no sé.
Así que bueno, mira, Badial, no sé, solamente nos gusta que la cadena le haya brillado al oscuro, pero hasta ahí, loca, hasta ahí. No le tires a Emilia, pues ella ya está, déjenla que está sufriendo. No, mentira, perdón. Pero no, realmente, basta. Ya basta con Emilia, ya ella ya habló, dijo, gente, yo estoy en las buenas, realmente aguante la cultura. Banco a mis compañeras artistas, estoy con ellas, pero no me pinta hablar y bueno, déjenme en paz, quiero cantar, quiero hacer arte y que no me rompa las bolas. Y bueno, está en esa, está bien, yo banco. Yo quizás tomaría otras decisiones como artista, pero cada uno toma las decisiones que se les canta al orto. Y bueno, para mí también su equipo es el... No quiero seguir hablando de esto, ¿por qué siempre me meto en esta situación? Bueno, en fin, la cosa es que basta, Badial, basta. No nos gustó lo que hiciste. Vamos a seguir hablando de otra cosa. Porque esto ya está, estamos hablando de cosas internacionales. Ahora voy a hablar de algo. Y si vos no sabés sobre este tema, sobre esta persona, yo ahí me voy a decir, ¿de qué se trata tu vida? ¿De qué estás metido en un tupper fuerte? O sea, realmente espero que tu respuesta sea diferente a las que venís dando, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar ahora? Si yo escuchamos este comienzo. ¿Qué es esto? ¿Peritunes? ¿Quién es? A ver, ¿la tenés? Dale, nenito. ¿La tenés o no la tenés? ¿Hay interferencia por estar en España? No. ¿Cómo ni idea? No, la decepción es total. No. Tenés que pedirlo a niveles internacionales, amigo. O sea, yo entiendo que estás en España, pero esto no te puede hacer. Tu vida no estás bien. Vos no estás bien. Yo no quiero hacerte sentir que estás mal, pero no estás muy bien. ¿Cómo no vas a saber? Rihanna, bro. La reina, The Queen. No, realmente. Respeto, respeto. Calamaro, ¿qué decís? O sea, banco Calamaro porque, bueno, justo tiraste un argentino, no sé. Para no olvidar de Calamaro. Nada que ver con Calamaro, es otra música, viejo, pero ni siquiera ubicabas No puede ser. Yo te quiero ayudar, pero no te ayudás a vos mismo, viejo. Bueno, vamos a hablar de Rihanna, porque Rihanna sigue viviendo, ¿entienden? Ella no sacó todavía música nueva, pero tenemos la fe de que la va a sacar en algún momento. Que dice, no distinguí la voz de Rihanna. Rihanna me cunde mucho. ¿Qué significa cunde? No, pero nenito, habla bien, responde rápido. Me gusta mucho como artista. Ahí va. Conozco muchas canciones suyas. No, bueno, pero escúchame. Conocés muchas canciones suyas y yo puse una canción y no la sacaste. Y no por la canción, no sacaste su voz, que su voz es bastante particular. La verdad que en esto no te puedo creer tanto. Discúlpame, pero yo acá estamos trazando líneas. Bueno, nada, mentira, todo está bien. Aparte, si no te gusta la música, tampoco nadie te va a obligar a que te guste Rihanna. Pero es una tipa bárbara. Entonces, vamos a hablar de Rihanna, obviamente, porque mírala. Ella hizo una entrevista en una revista que se llama Interview
Y habló de un montón de cosas y fue muy criticada por la gente católica, obviamente. La gente católica que le gusta la iglesia está en una siempre le gusta romper las pelotas. Ya está, chicos, soltar la iglesia, soltemos, o sea, no las creencias, aguante, que cada uno tenga la fe que se le cante el orto, pero soltemos el criticar al otro porque se cae en tu religión, porque es una religión, chicos. Es cuestión de fe. No se caga en tu fe, se caga en tu religión, que se caga de risa porque dice, jaja, mirá lo que crees. Nada, la iglesia está llena de pedófilos, no nos hagamos los boludos, pero no importa, más allá de eso, ella se saca una foto así, dice, ¿qué dijo? O sea, porque dio una entrevista y dice, yo voy a tener, y esto es importante dejar en claro, ella dijo, yo voy a tener los hijos que Dios quiera. Y ahí es cuando uno dice, no, Riri, ¿vos amigo sos cristiana? ¿Te pintó esa? Y sí, Riri está católica, loca. Queríamos contar que Riri cuenta esto de que dice, porque le preguntaron cuántos hijos va a tener, o si ya está, porque ya tuvo 2, no los olvidemos, hace poquito. Y ella dijo, yo voy a tener los hijos que Dios quiera. ¿Entendés? Ella no se puso por encima. Ella no dijo, yo voy a tener los hijos que a mí se me cante el orto. No. Ella dijo que Dios, como que Dios va a decidir. Yo por dentro era, pero decidilo vos, que no decida Dios nada. Decidí vos, tu decisión, tu cuerpo, tus reglas. Pero bueno, ella está en esa y la quiero mucho igual, no importa. Esto no va a hacer que yo deje de bancarla. Así que la queremos, es rara la respuesta es rara, quizás también es rara la respuesta, pero yo lo que pensé que también es una respuesta que es medio ambigua, como que quizás no es tipo realmente lo de Dios, ¿entiendes lo que digo? Como que siento que hay algo ahí encriptado que yo no pude llegar a lograr porque no la pude leer 100% completa, tuve que leer fragmentos, porque yo no vivo en Estados Unidos, gente, entonces me costó llegar a esa entrevista, la leí como pude, pero se pudo, algo se pudo. Entonces ella habló de esto y se saca unas fotos bárbaras, la verdad ella siempre arte, ¿entendés? Ella estilo, ¿entendés? Cuando vos tenés estilo, ya está, ¿qué más te falta? No te falta nada más porque ya tenés estilo, es piola ella. Entonces la bancamos, la queremos, le tenemos mucho aprecio, aunque va a tener los hijos que ella dijo, yo ni idea cuántos quiero, pero que Dios decida. Es la respuesta que dio, entonces la bancamos. Esa es la respuesta que dio. Es una declaración fuerte. No solo habló de sus hijos, sino que también habló de algo que nos va a destrozar un poco el corazón. ¿Y qué es? Dijo que quizás la música este año no va a llegar a salir, pero que se va a ocupar. O sea, ella el año pasado ella dejó entrever que este año salía música nueva de ella y que iba a sacar y iba a lanzar su gira. Y la verdad que no pasó eso. La estuvimos esperando y no pasó, ni siquiera no sacó nada. ¿Y qué habló de su música? Bastante desesperanzador lo que dijo, que es que todavía no tiene nada, que solamente tiene conceptos en su mente y que en algún momento que solamente tiene como la artística y que siempre le había salido primero la música que la artística y que ahora tiene más el arte que o sea, como que sabe lo que quiere plasmar, pero todavía no le vino la música. Así que bueno, no, loca, ponete a trabajar. Yo entiendo que tuviste pibes, se comprende, pero agarra la pala y ponete a hacer música. Yo quiero ir a un recital, no quiero morirme. Igual, chicos, por favor, soy una persona muy joven, no me voy a morir prontamente, pero tampoco quiero ir a tu recital. Quiero ir a tu recital, te quiero ir a escuchar. Y eso, loca. ¿Dónde? Realmente estas músicas. Y obviamente que lo que decía sobre el patriarcado, que es que obviamente que le van a preguntar sobre su pareja, porque de eso se trata un poco también. Saber un poquito, porque en este programa siempre decimos las parejas goals. La vez pasada vimos la de Zendaya y la de Tom Holland. Y hoy vamos a ver esta, que es una pareja bárbara, que realmente ellos se aman mucho.
tuvieron dos pichones y se aman another level, ¿entienden? Entonces, queremos mucho. Miren estas fotos. ¿Qué? ¿Podés tener más estilo? No lo creo, porque se los llevaron todos ellos. No, aposta, se repasan de estileros totales. Me encantan, ellos me encantan, me parece una parejaza. Y ella dijo que lo ama a otro nivel y que está enamoradísima, chicos. Realmente está hasta las manos. Y me encanta esta pareja, me parece una parejaza. ¿Entienden? O sea, ubican lo que está pasando acá. Tremendo lo que pasa. Se aman, se quieren mucho. Yo los quiero. O sea, no los conozco, pero me dan la vibe de que se aman. Esa pareja linda, estable, con hijos. Oh, no sé, me gustó. Me gusta esta pareja, así que les queremos, les bancamos. Ay, se quieren. Miren esta. Ay, él le da un beso y ella se... Bueno, y lo que ella dijo, porque tampoco me quiero ir tan a la mierda, pero necesito encontrar cuál es el texto que va con esto, porque tampoco quiero... A ver. ¿Cuál es? Acá. Dijo, so, when someone sees you completely and believes in you, it's a great feeling. Yes. Exactamente. ¿Qué quiso decir con esto? Que dice que cuando vos te conoces con alguien y te conoce, cuando te ve completamente y cree en vos, o sea, totalmente, que es un gran sentimiento y realmente ellos se aman y se ve que él cree mucho en ella. Él cree en ella y de eso se trata un poco el amor también. Es como que medio te enamorás del otro y decís, lo ves, y decís, no sé, medio que la admirás a la otra persona. No sé si la admirás, no sé si la palabra es admiración, sino como que lo ves que querés apoyarle y decir, no sé, te amo. Bueno, así que ellos están en esta, amándose fuertemente y nos gusta mucho. Y dijo otra cosa que como es, I be feeling bummy as shit next to this man. Claro. Ella dice esto porque, claro, él también tiene un estilazo. Entonces... tiene un estilazo. Hermosa esta pareja, realmente nos encanta que se quieran tanto y bueno, apoyo. Ahora vamos... Uy, ¿y esta canción? ¿Te hace acordar a algo, Perituns? ¿A qué te hace acordar esta canción? E pra começar o final de semana no traje vou ter que tá chique bacana. Forte, se não tá de lagote. ¿Te hace acordar a algo? Chama atenção e o que te impressiona. Versão live, o mind hot que os gatos legais tá debaixo da cama. Se eu tô de quadro, ela se abre. Deu uma história de... A ver, estoy oyendo. No, dale, pero ¿cómo no sabes? Pero escúchame, nenito, estás fuera... Sos una persona de stream. Estás acá. ¿No sabes esta canción? ¿No te lleva a una persona que streamea siempre? Estás fuerísima, pero amigo, dale. Bueno, vamos a hablar de Coscu, obviamente, pues esta canción nos rememora a Coscu. Coscu es esta canción para mí. ¿Ubicás a Coscu? No soy streamer, ya sé que no sé, soy un viejo de... ¿Qué tiene que ver? No sos mirá, nenito, no sos viejo. No sos viejo. No digas pelotudeces, ¿está bien? No te quiero escuchar nunca más decir lo que acabas de decir. Que la boca se te haga a un lado. Bueno, sí sé quién es Coscu. Y sí, obvio que no vas a saber quién es Coscu. La verdad, te tenés que retirar de Twitch. La verdad. Este jueves habló Coscu. Fue el programa de Tomás Rebord. Y vamos a ver un poquito de qué es lo que decía. No sé si se acuerdan que hace... El programa anterior a este, hablamos de que él se había ido de Kik. No, el primer programa que hicimos de esta temporada, hablamos de que se había ido de Twitch a Kik y que la idea era que iba a ser un programa que se llamaba Shark Tank. Y bueno, él ahora en el programa de Tomás Rebord dio una entrevista y dijo algo que está bien que lo escuchemos primero y después lo hablamos. ¿Les parece? Si les parece, vamos, señor director, con esto que se llama, a ver qué dijo Coscu en el programa de Tomás Rebord. ¿Qué te queda
que te den ganas de hacer? ¿Qué sigue? Si yo tengo que decirte, proyectemos para adelante. ¿Qué querés? ¿Sabés qué querés? No, ¿sabés que no? No, estoy medio perdido en mi búsqueda. ¿En serio? Sí, hace poco me había encontrado, después me bajoneé por la presión, sentía mucha presión. Esto no lo dije nunca tampoco, porque hace como 15 días que no prendo stream porque tengo miedo de contarle a la gente lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Y me está pasando que la gente espera mucho de mí y no me siento apto para dar ese mucho. Entonces no quiero fallar y no lo estoy haciendo y lo estoy pateando. Pero es muy humano. Sí, es humano, pero la gente no te humaniza. La gente piensa, dale, prende y hace el stream. Ay, Dios. Y no puedo. O sea que estás en un momento... De mierda. Hoy hablé con mi mamá. Sí, estoy mal. O de búsqueda. Sí, pero es que la búsqueda la hice, salió todo bien, la encontré. ¿Cuál era? ¿Qué habías encontrado? Kik. De una nueva plataforma, algo que yo ya había hecho en un momento. Ser como Revolución. Green. Sí, Revolución, básicamente. Twitch es una plataforma que se caga en los creadores y antes no se cagaba. Entonces, a modo de protesta, me voy a otra. Los creadores están yendo a otras plataformas. En Argentina todavía nadie se anima. Y no vos dijiste, lo encontré, Kik. ¿Y sí, quería hacer un programa, tenía el apoyo de Luquita, de Robert, de Goncho, de muchos streamers, compañeros que me dijeron, contás con nosotros, hay que hacer algo histórico. Y solo faltaba alinear y dar el paso. Alineé todo, conseguí el lugar, le pedí a uno de los chicos que trabaja conmigo, a Walter, que reserve el lugar para hacer el stream y cagoné. Hoy el programa es Crónicas de un cagón. En un momento dijiste, igual boludo, es una charla real, es una charla humana. Es interesante, agarraste y dijiste no, o sea, no la siento, no la... No. Sentí que iba a fracasar. Mirá, te agarró miedo de lo que podía llegar a pasar en tantas repercusiones. Me agarró miedo a hacerme cargo de algo que en otro momento me podría haber hecho cargo y ahora me sobrepasa. Bueno, sobre esta situación, me imagino que estar en la posición que tiene él se debe sentir... No lo estoy diciendo me imagino porque lo está contando. Se acaba de contar Coscu recién que se siente represionado y es un bajón. Entiendo que es lo que le pasa porque a todo el mundo le pasa. Con diferentes situaciones, no me refiero solo al stream, porque obviamente a él le pasa esto que también tuvo mucho éxito, también le fue re bien cuando se fue para Kik y lo que contó es que los creadores de Kik le dijeron que siga haciendo, que querían más y todo, pero que él no pudo porque le dio miedo de no cumplir con las expectativas. Ese fue el tema y esto está siendo, digamos, el tema en esta situación que le pasa a él. Y porque también está todo... Para mí, yo no quiero echarle la culpa, o sea... No quiero ser la loca de los signos, la loca de las lunas y esas cosas. Pero literal que hubo como un eclipse que nos cagó a todos, boludo, posta. O sea, realmente echémosle la culpa a esto. Porque está todo raro, como las energías están raras. Entonces hubo como medio una cosa ahí medio deep. Que nada, creo que tiene que ver con eso. No sé si tiene que ver con eso lo que le pasa a él, pero bueno. Evidentemente también se siente presionado y es un bajón. Lo que yo podría llegar a decir sobre esta situación es, igual yo no soy nadie para decir nada, pero bueno, como es mi programa, yo voy a opinar igual. Pero digo, quizás no sentirte presionado y entender que en realidad tenés un montón de seguidores, tenés mucha gente que te quiere un montón, porque vos justamente sos vos quien sos y está buenísimo que hayas dicho esto y que cuentes la verdad como siempre. O sea, tipo, que me parece que lo que estaría bueno que haga es que le saque, entiendo que sacar la presión es difícil en la situación en la que está él, que me imagino que debe estar con presión por ser quien es y por tener el reconocimiento que tiene, pero de todas formas, quizás entender que hagas lo que hagas, la gente te va a bancar porque te quieren un montón. O sea, como se ve en el chat, se ve que te bancan una banda, y más si es algo nuevo, y después eso... Después preocupate o fíjate bien qué onda más adelante cuando ya lo arranques el proyecto. Pero al principio te van a salir a bancar y te van a bancar en esa situación. Si te bancaron haciendo el 24 horas, no te van a salir a bancar a hacer un programa
que aparte es tuyo y es realmente lo armás vos y lo haces como vos querés, te van a rebancar. O sea, realmente apoyo. No, posta, te van a salir a bancar. Entonces, entender que es una persona que mueve un montón de gente, que es una persona de interés y pasa eso porque es real y porque justamente va al programa y cuenta qué es lo que le pasa realmente. No es que, bueno, sí, ya lo voy a hacer. No, la chota te cuenta que no lo hizo y no lo terminó haciendo porque realmente se sintió mal y le dio miedo. Y que pasa un montón que te da miedo. Pasa un montón, a todo el mundo le pasa. No me refiero a todo, no estoy hablando a nivel de streamer, ni a nivel de artista, ni de nada. Obviamente a los artistas también les pasa un montón de que les da miedo o que les agarran ataques de pánico y un montón de cosas. Pasan un montón de situaciones que exceden al artista, pero lo que está bueno es que le pasa algo como a cualquier persona común que le pasa, que le da miedo, que se siente que no puede. Y yo desde acá quiero decirte que sí, podés. Podés un montón y hay que descomprimir un poco y entender que no lo trates a hacer porque a mí me pasa, o sea, yo no me voy a comparar ni en pedo con él, porque no me puedo comparar, pero me refiero a que uno intenta hacerlo a lo mejor y quiere que sea increíble y que sea todo, y que eso está buenísimo, pero quizás salir y hacerlo y no pensar que tiene que ser 100% bárbaro, que tiene que ser lo mejor, como probar y jugar y divertirse. Me parece que tiene que encontrar quizás más esa búsqueda, ir por esa búsqueda que por el éxito. Si sale mal y que la chupen, o sea, y no va a salir mal. O sea, no puede salir un 100% mal porque literalmente mucha gente lo banca. Entonces creo que estaría bueno que descomprima desde ese lado. Te va a salir a bancar la gente, así que hacelo, nenito. No, pero posta, realmente me parece que eso, igual, nada, yo hablo desde un lado en el que no sé qué es lo que le está sucediendo al 100%, pero bueno, por lo que cuenta, evidentemente es esto, es tipo que tiene miedo y que le pasa a todo el mundo, como que no te sientas que sos un boludo, que sos un cagón. No es que sos un cagón ni que sos un boludo, sino que simplemente a todo el mundo le sucede que le da miedo un montón de situaciones. Tómalo más para la normalidad y no lo tomes como que estás perdido, cero perdido, reencontraste lo que ibas a hacer y lo vas a hacer. En algún momento lo vas a tomar fuerza y vas a decir, estoy en esta, lo voy a hacer. Pero ya para mí tiene que ver, o sea, no voy a volver sobre esto. Yo no quiero decir que son las energías, pero literal, boludo, son las energías. Realmente para mí son energías que están haciéndonos daño, porque a mí, yo no sé, siento que el eclipse nos hizo un poco de daño, pero vamos a estar mejor de acá para arriba, eso es lo importante. Entonces, si seguís con ganas, yo creo que si sigue con ganas, yo creo que lo puede llegar a hacer, y que bueno, y que está buenísimo que haya contado esto, posta. Para mí me parece fundamental y está buenísimo que cuente qué es lo que le pasó, porque a un montón de gente le pasa esto de que siente que no puede o que siente que se siente presionada. Entonces sirve también para uno decir, che, es una persona humana. Y sí, obvio que es humano, somos todos humanos, chicos. Bueno, entonces, saliendo de esto, vas a triunfar. Yo te lo digo yo. ¿Quién era ella? No, bueno, en fin. Vamos a seguir con otra cosa porque no terminó acá esto. Porque es larguísimo, el programa más largo del mundo. Porque no pasó solo esto, que Coscu estuvo buenísimo que haya dicho esto. Nos parece, bancamos. Este programa banca. Dale, loco, que te va a ir bien. Vamos a hablar de alguien allegado a Coscu, obviamente, porque esto es así, el programa es así, entrelaza cosas con cosas y cosas con cosas. Y vamos a hablar un poquito de los chicos de Paren la Mano, porque en la semana se viralizó en Argentina, no sé, allá en España, Perituns, pero acá en Argentina se viralizó un video de un chico de la promoción de la promoción de quinto año, que hacen esto de ping pong con tu vieja en tanga. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron un video más de estos y se viralizó porque... ¿Por qué se viralizó? Vamos a ver primero por qué se viraliza este video, que ya la verdad que hace rato nos viene molestando ya. Ya esto de ping pong, ya basta.
porque realmente lo usó todo el mundo. Se chorearon, arrancaron los pibes en la escuela con ping, pong, tiki, tiki, y de repente empezó a hacer cualquier... estornudaba así, ping, pong del estornudo. Pará. Hasta los políticos hicieron ping pong, ¿entienden? Es cualquiera. Esto ya me molestó a mí, eso ya. No se roben formatos que no tienen, no les pertenece a ustedes, políticos. Ping pong con, no sé, la reta, dale, no. No. Bueno, perdón, me voy a la mierda, pero voy a volver a esto. Vamos a ver cuál es el video que se viraliza, y el video que se viraliza es este. Ping pong con Sexto. nombre, Lucas. apodo, Luquitas. edad, 17 años. curso, Sexto arte. estado civil. Soltero. ¿Estuviste con alguien de la promo? No. ¿Qué internas estás esperando? Ninguna. ¿Objetivo de Bariloche? No voy a Bariloche. ¿Trago favorito? Coca-Cola, Sprite, por ahí. O Fanta. ¿Qué le dirías a la última persona que te comiste? No me comí a ninguna persona, pero sí salí con uno. ¿Te pasaron Lo una quiero. pregunta? Ey, I love him. Arre, no, lo quiero un montón. ¿Quién te parece la más linda de la promo? No sé, no tengo interés romántico con nadie por el momento, así que nada, estoy viendo. ¿A quién se lo pasás? A Lisanto. ¿Y qué pregunta le haces? ¿Qué onda con Mía? ¿Cómo le va con ella y qué andan haciendo? Bueno, este fue el video que se viralizó. ¿Por qué se viraliza? Porque realmente se lo quiere a este tipo. Porque la forma de muy correcto y muy, la verdad, no va a Bariloche. ¿Qué trago te gusta? La Fanta, la Coca, te dijo todas. Sprite, Fanta y Coca. O sea, te pidieron un trago, viejo. Se lo quiere un tipazo. La gente empezó un tipazo. Y la verdad que sí, gente, un tipazo. Gente como real, ¿entendés? Como él eso. Real. Entonces a la gente real se le tiene aprecio a la gente real. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Pasa esto, se hace recontra viral y empiezan a hablar por Twitter, che, como que no va a Bariloche, el tipo es un tipazo, no se puede perder Bariloche, esto no puede pasar. Sí, perdón, este es el ruido que hago cuando uno está en la computadora y escribe. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que sigue a continuación. Que es que Bizarrap dice, le responde el posteo, porque Luquita Rodríguez sube a su Twitter algo respondiendo a este video que se hizo recontra mil viral. Y Bizarrap le pone, con respecto al tema de Bariloche, como que no va a ir a Bariloche, no sé qué, y Bizarrap responde y dice, tiene que ir sí o sí, organiza algo, hace algo, streamer. Hermoso. Entonces, gracias a que Bizarrap también se metió en esta situación, lo invitaron a este chico que se llama Luquitas, también, a Paren la Mano, que es el programa que hace Luquita Rodríguez, Alfredo, Luquita Rodríguez, Robert Galati, Alfredo y Germán Beder, que integran Paren la Mano, lo invitan a este chico que hizo el ping pong y se llama justamente Luquita, como Luquita Rodríguez. Entonces lo invitan al programa y a ver qué pasaba en el programa. A ver qué pasaba. Me dijeron muchas veces que soy un tipazo por los comentarios, no sé por qué. Pero... No, realmente es un tipazo, o sea, lo es. Me dijeron que era un tipazo y tipo, sí, lo sos, amigo. Realmente lo sos un tipazo, realmente. Acá estamos. Tomate un mate para relajar, ahí está. Tomate unos materiales. Tomate unos materiales. Está hoy acá Lucas con nosotros, que como ya puse en mi Twitter, porque en un momento también surgió la pregunta de si querías o no querías ir a Bariloche. Claro, por ahí él no quiere. Capaz no querías. Claro, en el video no estaba envuelto que no quería. No se sabe. ¿Quería o no quería? No se sabe. No voy a Bariloche, dijo. De esta mesa, yo no fui a Bariloche, Lucas, por ejemplo.
Yo tampoco fui a Bariloche. ¿En serio? No fui a Bariloche. Yo Mira. nunca toqué no puse ni un pie en Bariloche. Yo no fui y Cerebro. después de adulto me dieron, dije, che, yo hubiese ido al viaje de Bariloche. sí. Te digo la verdad. Hubiese ido al Lo que pasa es que después no podés volver el tiempo atrás. No, el tiempo pasa y no te deja nada. Nos vamos poniendo No te deja nada. Preparate, Luquito, porque esto es para abajo. La vida es durísima. Y surgió la pregunta de si Lucas prefería ir a Bariloche o una computadora nueva. Entonces estaban esas dos vertientes, esas dos posibilidades. Perfecto. Hablamos con la madre de Lucas, Jazmín también trabajó todo el fin de semana para esto, así que gracias, Jazmín. Y te invitamos hoy a ver cuál era tu deseo. ¿Cuál era tu elección? ¿Cuál era tu elección? Sí. Si Entonces. Si vos ¿querés ir a Bariloche o querés una computadora? ¿Te gustan las computadoras? ¿Sos de usar computadora y demás? Es buenísima la pregunta. No existe un joven que no use la verdad, ¿Pero qué preferís? ¿Ir a Bariloche o tener una computadora nueva? Bueno, yo más que nada aprecio la idea de tener una computadora, ya que podría organizarme para terminar algunas tareas, por ahí generar algunos documentos, más que nada para divertirme y organizarme con las tareas. Claro. Porque me convendría... No, amo cómo se comunica. Realmente él es muy bueno. Es parsimonioso y responde muy correctamente. A tener una computadora para el futuro, así podría trabajar más cómodo y de una manera más formal, pero elegí el viaje porque a mí me... Es un tipazo realmente. Elegí el viaje. Te quiero muchísimo. Te queremos mucho. Me gusta más tener una experiencia personal, ¿no? Bien, es decir, bien, disfrutar de las circunstancias, de las cosas, de experimentar nuevos lugares, no sé. Yo creo que es más divertido pasarla bien un rato en un lugar que es bellísimo, es hermoso por lo que me dijeron, es muy lindo. Es muy lindo, es muy divertido también para ir con grupos. ¿Cuántos son en la clase? O en las clases, no sé cuántas clases. Somos como unos 27 alumnos o compañeros y bueno, nada, creo que no van a ir muchos. ¿Cuántos viajan más o menos, recordás? No tengo idea. Pero entonces vas a ir a Bariloche. Sí. ¡Fuerte el aplauso! Lucas, te digo la verdad, para mí es la mejor elección que pudiste haber tenido, porque la vas a pasar bien, no te vas a olvidar nunca. Son esos viajes que no se repiten, por más que lo que estábamos hablando con ellos. Por más que después tenga la posibilidad de ir de más grande, es un viaje que lo vas a disfrutar con tus amigos, con la gente que pasaste todo este tiempo. Así que buena elección, la vas a pasar bien. Sí, muy bien. Sirve para Era cerrar la elección. Sí, está bien. Yo hubiese elegido también el viaje. Pero como dijiste, una computadora te vendría bien. No, pará. Pará, que eso, Sorpresa. No me hagas llorar. Esto es que Julián No me hagas llorar, pollo. Julián, No me Lucas, hagas llorar. también te Es para vos, te lo mereces por buen tipo. No. Nos habló tu vieja, nos dice que también sos un gran hijo, una gran persona. Sí. Así que para nosotros, es una alegría poder ayudarte. Y para mí es un honor, es algo que me llega al corazón porque es un gesto muy hermoso, la verdad. Ay, no, la quiero un montón. La intención es lo más hermoso que me dan ustedes de invitarme acá a este programa, de entrevistarme. Yo venía con la idea de, me hacen un par de preguntas, yo contesto, estaba nervioso, ¿no? Pero decía, no venía con el objetivo de llevarme algo después de esto, más que una linda charla con gente que empatiza, que es muy simpática, carismática, y la verdad les agradezco de todo corazón por esto, la entrevista, estos mensajes. La computadora vale mucho, vale una fortuna y la verdad significa mucho para mí, de verdad. Ay, Me queda una pregunta, no. Lucas. Gracias, ¿Coca, Sprite o Fanta? Tenés que elegir una de las tres. ¿Coca, Spray o Fanta? Claro, porque él en el video dice... Yo soy línea Pepsi, Alfred, ¿vale? Pepsi, Mirinda o No, 7-Up. la gaseosa. La gaseosa. La Coca-Cola. Sí. Bien, perfecto. Muy bien.
Bueno, nada, me encanta. A mí me pareció un alto gesto. Me encantó, me pareció re lindo y unos tipazos ellos, la verdad, también, que consiguieron todo eso. Así que felicitaciones. Y bueno, esto fue como el viral de la semana y que lo que pasó a través de este programa de los chicos que hacen en stream. Así que parece buen niño, parece re buen niño. ¿Vos ubicás a los chicos de Paren la Mano? ¿O en España no? No. Si no ubicás, también podrías ver. Capaz que si al ser chabón te va a interesar este programa. Yo porque realmente son programas muy de chabones. Pero si te gusta el fútbol y todas esas cosas, te va a gustar. O sea, a los hombres les gusta este programa. Así que podés, creo que son todos los días en el canal de Luquita Rodríguez. Así que después fichalos, porque ya que estás en stream, verlos a ellos. Bueno, y un poco vamos a dejar de, ¿cómo era el nombre? Se llama Paren la Mano, pero es el canal de Luquita Rodríguez. Así que después fichalo. Yo cuando arranqué a streamear me dijeron, fíjate Luquita Rodríguez. Y bueno, yo hice caso. Y bueno, además hace stream él, así que después podés fijarte. Todos los demás también me parece que hacen stream. Pero bueno, creo que se streamea en el canal de él. Oh, gracias, le echaré un ojo. Perfecto, Perituns. Me gusta, muy obediente vos. Recién hablábamos de Paren la Mano, del programa de los chicos. Y vamos a hablar algo que tiene que ver con esto. Vos, justo, Perituns, que sos de España, te digo que, ¿viste que está allá Ibai hace la velada del año? Bueno, acá en Argentina se hace Párense de Manos, industria nacional, men. Entonces, lo que pasa es que están armando peleas, están haciendo cositas con las peleas, con etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que se ve que para hacer Párense de Manos, creo que fue un chiste que le hizo Luquita a Rebord, a Tomás Rebord, que es quien le hizo anteriormente la entrevista que le hicieron a Coscu, era de Tomás Rebord, y Rebord hace una empieza a compartir en Twitter quién se quiere pelear, como que él iba a encargarse de Coscu se encargaba de las peleas de todos, y Tomás Rebord se encargaba de las peleas políticas. Creo que fue un chiste que se hizo y quedó. Y Tomás Rebord invita a Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, y vamos a ver un poco de esa entrevista, porque tiene que ver. Ahora ya nos vamos a lo que sucede en este país, que es la verdad que Argentina somos un meme, ¿entendés? Realmente nosotros somos un meme y no los que armamos, no los armamos los memes, ese es el tema. No armamos los memes, simplemente los vivimos en un meme. La Argentina está memizada, ¿entendés? Somos un meme y vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba en la entrevista que le hace Rebord a Emiliano Jacobiti, que es de vuelta, vuelvo a repetir, el vicerrector de la UBA, que para ponerte Perituns en tema un poco, la están medio desmantelando a la UBA. No sé cómo explicarte, la UBA es de las mejores universidades a nivel mundial, pública, y la están desmantelando. O sea, en 5 meses, ponele 5 o 6 meses, ya no va a haber más presupuesto para cobrar ningún sueldo, y va a tener que o cerrar o no se sabe bien qué es lo que va a pasar con la UBA, pero está todo como el orto. Entonces, bueno, para más o menos ponerte en un contexto, ¿sí? Vos que sos de España y me imagino que no estás tan enterado, te cuento un poco más o menos para que estés y para que entiendas el flash. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba en esta entrevista. A ver. ¿Alguien con quien vos dirías, con este me recago a piñas en un ring? Sí, muy fácil la respuesta. ¿Con quién? La ves todas las mañanas.
Sí, ¿todas las mañanas? Y sí, Adorni, tiene toda la ficha. Vos con Adorni te subirías y te caerías a trompadas. León. Y yo qué sé, es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tenga que hacer un ajuste y que vos anuncies un ajuste, otra cosa es que lo disfrute, viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente. Hoy a la mañana me desperté, me escribió un amigo mío del secundario, que también fue a la facultad conmigo, me dice, mirá, ¿conocés a alguien de acá? Porque lo rajaron a Víctor. Y Víctor es el novio de la mamá, lo conocemos de toda la vida, hacía 18 años que laburaba en el Ministerio de Trabajo, le faltan 3 para jubilarse y lo echaron con la policía. Sí. Y por ahí es algo que ponele que lo tenés que hacer. Lo que no podés hacer es mostrar que lo disfrutás. Y viste que el tipo es como que el ajuste lo disfruta. Lo goza. Claro, eso está mal. Bueno, en términos oficiales, me atengo a la información que acabamos de presentar para la gente, para el público en general, para los reales. Hay un desafío concreto de Emiliano Jacobiti a subirse a un ring. Para aclarar, si es con guantes, ¿no? Casco y guantes. Pelearse con... No. Aparte son peleas reglamentarias, es boxeo reglamentario, las peleas son reales, ¿eh? Es casco, guantes, tener los rounds, descanso en el medio, la gente entrena para subirse. Ah, no sabía. Va a suceder a fin de este año. Esto va a pasar. Yo sé que la gente sigue hablando de esto como jaja, qué gracioso, pero en algún momento se va a acercar diciembre. Al principio es hoy por hoy un desafío que existe, que está sobre la mesa. Está sobre la mesa. No sé cómo explicarte que esto realmente pasó. Esto no joda. Esto realmente pasó. En nuestro país, el vicerrector de la UBA lo invita a pelear a Adorni, que la verdad que lo entiendo. Yo en esta situación, lo entiendo al vicerrector, porque Adorni es un tipo que da bronca, boludo. Te juro que es el que comunica las cosas del gobierno. Y bueno, ahora vas a ver, porque hay una respuesta de Adorni que, oh my god. A ver, vamos a ver la respuesta de Adorni. ¿Somos un meme? Sí, se ve que somos un meme. A ver, vamos a ver. Ayer en una entrevista con Tomás Rebord, el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, dijo que si el tema presupuestario de la universidad se mantiene igual, no llegarían a arrancar el segundo cuatrimestre. Bueno, primero preguntar qué percepción tienen de esto desde el gobierno, si planean tomar medidas o quizás no le dan la envergadura que sí le da Jacobiti a la situación. Mirá, vos sabés que estoy buscando que tenía algún detalle sobre los presupuestos universitarios. Porque la pregunta que le hicieron tiene que ver con la UBA, y tiene que ver con algo llamado, están desmantelando la UBA, y mirá la respuesta que da Adorni, que no tiene nada que ver, o sea, hablaron de lo que habló Tomás Rebord y Jacobiti hablaron sobre cosas importantes sobre la UBA. Y las preguntas que le hicieron los pibes estos es sobre eso, no sobre la pelea. Y mirá la respuesta que da. Que ahora no lo encuentro. Tengo los papeles mezclados. Ahora no encuentra... Nosotros hemos hecho un reajuste en torno al 70% del presupuesto. Por lo tanto, no sé en qué se está basando el Jacobiti para... fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo de los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar, pero me parece que estamos en demasiada distancia. Por ello soy un poco más alto y por ahí tengo alguna ventaja comparativa en relación a la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja porque debe llevar... ¿Qué edad tiene Jacobiti? ¿50 y 44 años? Y bueno, si es verdad, si es así, que desde los 18, vamos a suponer que desde los 18 practique alguna disciplina boxística, tenemos de 18 a 44, estoy lento para las matemáticas hoy, pero tenemos 26. Así que me lleva 26 años de ventaja
versus tal vez yo tener un poco más de altura, me parece que estoy en desventaja. Pero lo voy a analizar, prometo que lo voy a analizar y por ahí quien te dice me sume al desafío súper interesante que me planteó en este contexto. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Bueno, esta es la respuesta que le da Dorni. ¿Entendés? Que están en el gobierno, boludo, todo lo que pasa. Oh my God. Somos un meme, boludo. Realmente somos un meme. A ver, se van creando piques y al final acaban en un ring, parece. Exactamente. Pero a ver, tendría que hablar del tema, exactamente, tendría que hablar del tema de la universidad, no de la pelea, pienso yo. Y te pensás muy bien, pero evidentemente él está hablando de la pelea. Aparte los pibes no le preguntaron sobre la pelea, le preguntaron sobre los recortes que hicieron en la universidad, ¿entendés? Y él habla de otra cosa. Bueno, esto es, por eso lo quiere, el otro por eso lo invita a pelear, porque hace estas cosas que decís, ¿what? Y aparte a jugar al Age of Empires. O sea, no puede ser, realmente no puede ser. Nos gobierna un meme con todo lleno de memes. O sea, realmente, oh my God. Bueno, estamos en esta, gente. Realmente estamos en esta. Y bueno, Perituns, vos... qué sé yo, qué decirte. Qué bien que vos estás en España. No, mentira, no. Qué bien no, porque tampoco sé si está bien en España. Yo no sé bien qué está pasando en tu país. Tampoco quiero... No sé qué pasa. ¿Qué dice? Vaya show de político. Y sí, es un show, boludo. Posta que sí. Aquí en España hay un circo que flipas. Ni te imaginas. La verdad que... Y bueno, igual que acá. Acá hay un circo que también flipas, una banda. Lo que pasa es que nos gobiernan un grupo de estafadores. Bueno, acá lo mismo, amigo. Bienvenido a nuestro mundo también. Bueno, estamos in the same page, parece ser. Estamos, oh my God. Bueno, no sabemos bien qué va a pasar, pero queremos mostrarles qué es lo que pasaba, porque la verdad que la respuesta de Dorni es muy, ¿what? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Y vamos a ver otra respuesta de Adorni que no se entiende bien porque el chabón está en esta. Alguien le pregunta algo y él responde, ¿what? Él responde, ¿what? Amigo, tenés que... sos gobierno, no podés hacer esto. Pero bueno, vamos a ver qué otra cosa es esto. ¿Por qué no se liberan las tarifas? Para que dormí poco y me pierdo. ¿Qué? ¿Realmente vas a responder eso? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué qué? ¿Para qué dormí poco y me pierdo? ¿For real? No puede ser. No puede ser. O sea, sí, no puede ser y es, ¿entienden? Ese es lo que uno le pone mal. Pero bueno, tampoco yo solamente vengo acá en modo mostradora. Pero es extraño. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dormí poco y me pierdo? En serio, dormí poco, me desvelé, entonces me cuesta más ser veloz en la respuesta. Es un tema largo porque no sé, siguen existiendo subsidios, pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren, tener esa discusión en esta conferencia. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. ¿Entendés? O sea, él está, no sé cómo explicarte, él es vocero presidencial, a él le pagan por responder, ¿entendés? Le pagan por responder de una forma correcta, él tiene que responder todo lo que el pueblo necesita saber de qué es lo que está sucediendo en el gobierno. ¿Vos vas a responder que porque tenés sueño? ¿No vas a responder porque tenés sueño? ¿Y porque dormiste poco ayer? ¿What? Entonces estamos en esta, gente. Estamos en la joda de somos un meme. No paramos de ser meme porque estamos jugando este juego. Y bueno, no se entiende bien de qué está vamos a reírnos de esto, pero la verdad que hay que reírnos de esto, porque no podemos hacer otra cosa más que debemos reírnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? No, gente, riámonos porque es la única que nos está quedando. No sabemos bien qué hacer ya, la verdad. No sé hasta cuánto, pero bueno, está pasando esto.
Un político de primer nivel no debería mostrarse así. Si no estás capacitado, dedícate a otra cosa. Estamos de acuerdo, Perituns, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo, dedícate a otra cosa, pero no, él está dedicado a esto, a responder cualquier verdura, ¿entendés? Y nosotros tenemos que fumárnosla, ese es lo peor, ¿entendés? Porque no hay ley, ¿no? La ley echa la trampa, no sé. Esto está raro, todo es que decís, oh my, estás todo el tiempo diciendo, ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué? Bueno, y acá dice, aviso. Mi presidente está dando charla en una universidad de Estados Unidos que ocupa el puesto 556 en el ranking mundial, mientras hace mierda a la UBA que ocupa el puesto 95 de ese ranking. Bueno, exactamente, está en esa. Milu, Jaucho, está en esa y bueno, pinto esa. Así que estamos jugando este juego. Se ve que tu país se ve que es lo mismo, pero me parece que nosotros estamos un poco más grave. O sea, estamos más nivel colonización, ubicás. No sé si ubicás esa, pero nos están garchando de todos lados. En fin, esto no termina acá porque no sé si recuerdan que la vez pasada hablamos. ¿Ubicás a Francella? Yo sé que vos vivís en España, pero capaz que, no sé, capaz que lo ubicás, capaz que no lo ubicás, no sé. No, bien, me imaginé. Lo imaginé, pero bueno. Igual no lo vas a ahora no te lo voy a mostrar, pero pasó que Francella es un artista muy importante en nuestro país, es un comediante, es un actor, mejor dicho, porque obviamente hizo mucha comedia, pero también hace drama, así que no lo vamos a encasillar solamente en comediante, pero hizo mucho, pero capaz que sabés que quizá no lo conoces, pero sí lo conoces. ¿Nunca viste el meme que dice hermosa mañana, verdad? ¿Ubicás ese meme? No, igual si le veo la cara, lo ubicaría, no lo sé. Bueno, a ver, te lo voy a mostrar. Esto no va a salir en el programa, pero te lo voy a mostrar igual para así, para así tampoco decir que poronga está hablando, no tengo idea, ¿qué me importa? Argentina. Y un poco, bueno, comprendo que te importa. Francella, bueno, escribí como el orto Francella, ya la verdad estoy en esta gente. Francella, este tipo es... Espera. El programa anterior contamos que a Francella en Argentina lo funaron por haber hablado de que, justamente bien de este gobierno, y haber dicho que había que esperar, que él tenía fe en este gobierno, que había que esperar y que bla. Entonces, realmente fue muy funado y fue cancelado, casi te diría. Una persona que es medio un ícono argentino, porque realmente el chabón es actorazo, es top level realmente, y también lo que se entiende es que dice todo esto porque justamente él está en otra posición a nivel de que ni debe saber, ¿no? Sale a la calle obviamente para ir a su, no sé qué auto tendrá, pero debe ser uno muy lujoso, en una casa muy lujosa. Yo no estoy igual planteando que toda la gente que tiene posibilidades es gente que no le interesa y que no empatiza con gente que tiene menos, pero en este caso me parece que va un poco por ahí. Entonces, nada, el tipo salió a decir eso de que había que bancar, que había que esperar, que no sé qué, y un poco que, obvio, si vos podés esperar, bárbaro, si vos tenés posibilidades, vos esperá tranqui, porque obviamente si tenés plata, vos esperás, porque no tenés ningún problema, ¿no? Pero hay gente que no puede esperar porque se caga de hambre. Entonces un poco está pasando esto un poco en la Argentina y obviamente salieron 40.800 artistas a bardear, porque aparte está haciendo poronga la cultura el gobierno. Entonces, se está cagando en todos los artistas. No sé si sabes lo que pasó con Lali, pasó lo que viene pasando, pero bueno, vienen pasando un montón de situaciones en las que
a los artistas como si vos decís algo, como que, y les quiere dar miedo, ¿no? También hay que decir que el gobierno como que busca que nadie hable del gobierno porque si no te matan, te salen a matar a full. Entonces, bueno, está difícil la situación esa, pero obviamente un montón de artistas no se quedaron callados después de que salió Francella a bancar este gobierno. Todo el mundo en X lo canceló y muchos artistas salieron a decir que les parecía mal lo que había dicho y bueno, pero últimamente, hace poco, salió a hablar Esteban Lamote, que es otro actor, que decía esto que me pareció un buen cierre, que es como medio lo que opinan la mayoría de los actores acá en Argentina y los artistas, y me pareció que está bueno la forma en la que se expresó y la que dijo, así que vamos a ver un poquito y qué es lo que decía Esteban Lamote y vamos a poner contexto también. A Francella lo respeto como actor, sé que es una eminencia, una entidad, es la argentinidad, digo, Francella es algo como popular de este país, la gente lo ama, o sea que además no solamente debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que además tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene. Y yo creo que es muy fácil, desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo. Vive en una zona linda. Supongo que debe tener un hermoso departamento y es muy fácil decir esperemos, que él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar. ¿Entendés? Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata para... Yo lo veo eso. Hay gente que no le echan nafta al auto. Digo, yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar en el supermercado. Yo tampoco tengo problema, ¿eh? Claro. Pero no salgo a apoyar un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene de la cultura, que viene del arte. Bueno, se está cagando en eso. Está bien, es una idea política, fantástico. Él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener él un poquito más de sensibilidad, sobre todo con los colegas, nada más. Después lo que él piense políticamente, si quiere votar a Milei, a Macri, a Cristina, es un problema de Guillermo y todo el respeto, y también digo todo el respeto a Francella como actor y lo que significa Guillermo para la Argentina, sí, pero bueno, nada, opinó eso y tampoco hay que ir. Ya está, digo, tampoco es tan grave lo que dijo, qué sé yo. A mí me parece, yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella y estoy de acuerdo en todo con Julieta Silverberg y con Nancy Duplá. Pero eso es lo único que te puedo decir. Pero también es un tema que ya está, porque yo no tengo ningún ánimo tampoco de enfrentarme a él. Él es libre, hay micrófonos, él puede hablar, todos podemos hablar. Lo importante, me parece, es no entrar, porque este gobierno está fomentando la crueldad, está fomentando la violencia. Entonces, si yo me pongo a decir, Francella, hijo de puta, no sé... Y entro en una cosa que yo es el ejemplo que no le quiero dar a mi hijo. No sé, en todo caso hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto y charlar y consensuar. Pero lo que sí estoy seguro que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo. Justo el que le hizo la nota es Eduardo Feynman a Guillermo estos días, que si mal no recuerdo, en su momento te trató de golpista. ¿Pero por qué Feynman me trató de golpista? Con lo de la foto, creo que con la foto del Basta Milei. Eduardo, pero pasa que Eduardo Feynman y Milei y toda la gente que hay alrededor, lo que tienen que hacer es, primero que esa foto, Eduardo y Javier, es falsa la foto. Está mal, yo entiendo, sí, podemos hacer un meme, ok. Un meme es otra cosa. Eso es una foto falsa que están ustedes usando para... que yo puse Basta Milei, como si yo quisiese de alguna forma armar una especie de revuelta. Claro, así, bueno, a ver que toda la gente, aparte si fuese así nadie me hizo caso, porque nadie se puso Basta Milei en la mano. Me fracasé, digamos. Entonces, digo, Feynman puede decir lo que quiera. Me cae simpático Feynman. ¿Te cae simpático? Sí, me hace reír, no sé. No pienso nada de lo que él piensa, claro. Pienso exactamente lo contrario. Sí. Pero nada, charlaría con él. ¿Charlarías con él? Sí, charlaría con él. Cuando se enoja, cuando está tenso. Yo charlo con cualquiera, no tengo problema. Está bueno. Yo estoy abierto a hablar con cualquier persona, nunca dejé de trabajar con alguien por sus ideas políticas, ni tampoco me peleé con nadie por eso. Este gobierno y esta sociedad que está ahora instalan una mentira atrás de la otra. Por ejemplo, yo no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo nunca viví del Estado y tengo 47 años, voy a cumplir ahora. O sea, no. Entonces ya, si vos partís de una agresión falsa, chao, yo me voy, sigo mi vida, leo el diario, me baño, me voy con mi hijo a jugar a la pelota. No puedo estar mirando a ver si un chabón dice cualquier cosa que encima es mentira. Bueno, no le doy pelota y listo. Bueno, súper contundente y súper interesante lo que decía. Y voy a poner un poco de contexto para quienes no saben que está hablando de lo de la mano, que en un momento salió Esteban Lamote
en un 24 de marzo creo que fue, subió esta foto que dice Raúl Esteban, que se llama así él, Raúl Esteban. Y era como una campaña de identidad, obviamente que así se llama él, y como que abajo decía toda una frase sobre el tema de que él tenía identidad y que hay un montón de gente que todavía no saben quién es, o bueno, esto de los desaparecidos, ¿no? También, pero el tema de la identidad de las personas que en dictadura se robaron muchos bebés y se los expropiaron, digamos, y se quedaron con hijos que no eran de ellos. Entonces hay un montón de gente que todavía sigue buscando a su sobrino, a su nieto, a sus sobrinos, a sus nietos. Entonces, nada, hablaba sobre esto. Y Milei comparte esta foto enojadísimo diciendo que justamente lo que decía recién en Coso, como que si fuera una foto real. Y en realidad esto era un meme, ¿entienden? En la foto real era esta y se la trucaron así. Y bueno, sí, se armó lío por eso. Y bueno, un poquito pasaba eso. Fue muy gracioso en ese momento. Creo que fue a principio, no sé si fue a principio de año, no me acuerdo ahora bien cuándo fue, pero bueno, fue hace bastante. Y bueno, obviamente que los medios oficialistas, que son la mayoría de la tele, salieron a bancar a Milei y a decir que no podía ser, y quieren instalar que el que está en contra o que está lo que sea, está, no sé, sos de la oposición, y en realidad es como, mirá, cada uno puede opinar lo que quiera del gobierno. Dios. Y si están haciendo todo mal, ¿qué van a decir? Che, re bien. No, van a decir que está todo mal, boludo. Y nada, esta cosa de la persecución con los artistas a mí me pone muy mal. Pero bueno, no terminó esto. Acá que dice, desde España hay mucha gente con buena opinión de Milei. ¿Posta? Yo entre ellos. Ah, ¿posta? Pero no vivo allí, no conozco la gestión. Y al final eso es lo que importa. Peor que el presidente de España, Pedro Sánchez, es 100% imposible. Oh, qué cagada, boludo. Claro, es que están y bueno, es que él también hay toda una movida de te paso platica, vos habla bien de mí. Arre. Entonces como que también los medios juegan una cosa importante ahí, que es opinar al 100. Sí, claro, sí, qué cagada. Bueno, lo siento mucho y siento mucho que lo banques a Milei. Arre. Si con esto también seguís bancando a Milei, escuchame a mí que yo vivo acá. Nah, igual está bien, entiendo que cada uno opina lo que quiere. Y vuelvo a repetir, es eso, lo mismo que decía, ¿no? Como la Mote, podemos dialogar y podemos decir lo que queramos, pero no nos vamos a pelear entre nosotros porque nosotros no somos parte del gobierno. Podemos opinar porque somos los que votamos y finalmente es nuestro voto y nosotros pusimos a esa persona ahí. La pusimos como el orto, se ve. Capaz que no, capaz que está re bien puesta y estoy re confundida yo y mucha más gente. Pero bueno, no sé, va pasando un poco esto. Esperemos que Argentina y España remonten. Somos hermanos, totalmente, amigos, somos hermanos. Ojalá que así sea. Ay, ojalá, por favor, ojalá que estemos re confundidos y que todo esté yendo bien y que no la estemos viendo real. Yo te juro que siempre pienso, ay, ojalá que yo no sea una boluda. Como que me gustaría estar equivocadísima. Y te vas a decir, ¿cómo me gustaría estar equivocada? Pero bueno, lamentablemente no quiero decir que me remito a pruebas, pero un poco que la parte cuando había en el macrismo, yo también, antes de que votaran a Macri, no sé si lo ubicas a Mauricio, que fue el anterior gobierno, no, sino el anterior, que hicieron todo como el orto también, que se sabía igual, eso ya se sabía, eso te digo, como pero en esta situación es peor porque, perfecto, en esta situación es peor porque ahora lo que sucede es que esto lo dijeron, o sea, ellos dijeron que iban a hacer verga todo. Están
está siendo peor, ¿no? Está siendo mucho peor de lo que se pensaba que iba a suceder, porque medio que todo el mundo, siento que él también se votó a alguien que decían, no va a hacer tal cosa, no va a hacer tal otra. Si lo está diciendo, ¿por qué votás a alguien que pensás que no va a hacer lo que está diciendo? Pero la esquizofrenia es, no quiero hablar de igual de enfermedad mental, la locura es locura, boludo. O sea, ¿cómo vas a votar a alguien que te está diciendo que te va a recontra cagar en tu puta cabeza? Y encima lo peor es que dijo, a la casta la voy a sacar. Mirá, todos los menem están ahí en el Congreso abroquelados, cantando ellos, la casta tiene miedo. Oh my fucking God. No, es un montón, amigo. Es un montón, Perituns. Pero bueno, no importa. Yo no me quiero ir a la mierda porque me pongo a hablar de esto y puedo estar 3 horas hablando de esto. Y tampoco es de esto el programa. Pero bueno, necesitamos contar estas cosas porque esto. Pero yo lo que decía es que, decía sobre Macri que el tema es que en esa situación, en ese momento, cuando Macri estaba, obvio, engañó a todo el mundo. Ahí sí, yo sabía quién era y porque estaba informada y porque simplemente si vos te informás un poquito, es muy fácil ubicar quién es quién, lo que dicen, las cosas que hicieron. Esas cosas es muy difícil de tapar esa información, ¿entendés? Lo que pasa es que el que no se informa y solamente no le interesa. Entonces ve lo que está en el momento en la tele. Y en la tele en ese momento el chabón pintaba como que hey, voy a hacer las cosas bien, no voy a cambiar nada. Como tiraba la de que iba a estar en una buena. Y mucha gente se la recontra comió, doblada. Igual era re obvio que no iba a nada, que estaba toda mentira, pero bueno, no importa. Mucha gente ahí podemos bancar que, bueno, hay gente que recontra engañada, pero ya esto de votar a alguien que decís, ojalá no haga esto, yo no creo que haga esto, y lo voto, pero ¿de qué estás hablando? ¿No crees que haga esto y lo vas y lo votás? Pero estás en desacuerdo con lo que está proponiendo, pero lo vas a votar igual porque no crees que va a hacer lo que está diciendo. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, ya la locura realmente es locura, ya es loco. Pero bueno, no me quiero detener en esto porque vamos a hablar un poquito más, Perituns, de esto y ya nos dejo calmos con esta situación. Porque no solo pasó esto, sino que seguimos siendo meme. ¿Por qué seguimos? La vida es un meme. La vida es meme acá en Argentina. ¿Por qué? Porque por lo menos vos lo que decís es que en tu país está todo bastante como el culo por tu presidente. Y yo entiendo. Pero acá, o sea, entiendo que Pedro Sánchez, que decís que es 100% imposible, es un bajón. Pero por lo menos hace cosas correctas. Me imagino que no hace cosas como las que vas a ver ahora. Entiendo, me gusta saber de la situación de Argentina escuchando a una persona que vive allí. Ay, bueno, gracias. Se da a conocer un bot. Un bot de... ¿Hay Jumbo en España? ¿O no hay Jumbo en Porongo? ¿Sabés lo que es un Jumbo? Es como Coto. Allá Coto sí hay, ¿no? Es como un mercado donde vos vas a comprar comida. Que es como medio una... Yo creo que hay Jumbo en España, ¿no hay? No hay Jumbo en España. Bueno, no sé, no importa. La cosa es que se creó en X, se creó un mercado, sí, perfecto. Bueno, Jumbo es como un mercado, digamos. Entonces, vamos a ver. Se creó esta cuenta que dice bot-jumbo, publicó diariamente la variación de precios de la canasta básica tomando los precios de Jumbo online. Porque viste que acá ahora podés también comprar online. Me imagino que en España también se puede. Entonces, bueno, la cosa es que armaron un bot de esta situación, de estas características, y muestran, ¿viste? Vos si querías entrar a la cuenta, veías, tipo, la variación de precio de la canasta básica en el mes de abril al día es del menos 5.10. Después va bajando, menos 5.9, menos 5.8, menos 4.52, ¿viste? Bueno, eran como datos de lo que sucedía en el mercado sobre la canasta básica y cómo eran los precios. Bien, hasta acá pareciera ser que está
todo bien. Sucede que Milei va al programa de Fantino, no sé si ubicás a Fantino, y ya la verdad que siento que al ser español se te complica esto, pero no importa, Peritos, yo lo voy a contar igual porque de todas formas esto un poco que también está medio orientado para Argentina. Pero sucede que Javier Milei va al programa de Fantino, que es un periodista, y va y dice esto. Caída de precios. Caída de precios. Caída de precios. Andino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la inflación. Loco, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda. No tengas duda. Bueno, no tengas duda, él está hablando de la economía. Vale, ahora ubiqué a Fantino cuando lo vi, es su amigo, creo, ¿no? Claramente son amiguchis, pero bueno, en esta ocasión Fantino lo ayudó muchísimo a que él convenza a unos últimos seres humanos, porque hizo un programa con él. Bueno, no importa. La cosa es que lo ayudó muchísimo, sí, obviamente son amigos. Fantino, no quiero ir en contra de Fantino porque no tengo nada en contra de él, pero la verdad que el tipo lo que le interesa más en la vida es el dinero y queda demostrado en 40.800 videos en donde él habla expresivamente sobre eso. Hasta hay una entrevista muy conocida que hizo con Ricardo Darín, que a ese lo debes tener porque ese sí es muy conocido mundialmente, en donde, bueno, hablan del dinero y le dice, pero no puedo, como se le cae la cara de no poder creer que a Ricardo Darín no le interese tanto la plata porque ya tiene mucha. Y el otro es como, bueno, listo. Pero la cosa no va por ahí, sino que yo no me quiero ir por las ramas y hablar de Fantino, porque no queremos hablar de Fantino. Que la chupe Fantino, o sea, no la chupe Fantino. Que no interesa a Fantino en esta situación, sino que, obviamente, nada, él va obviamente Milei va a lugares a los que puede decir cualquier pavada y no le van a repreguntar ni le van a decir nada que lo ponga incómodo. Esto está claro, sucede. Y está mal, pero bueno, es lo que sucede en Argentina, lamentablemente. Y va a este programa y dice toda esta pavadez. Habla de economía basado en una cuenta de Twitter. ¿Entendés? ¿Por qué no hablas de economía basado en la economía, boludo? Los datos de la economía real, de lo que pasa. ¿Cómo vas a basarte? Aparte, en Jumbo. Buah. La cosa es que se basan en esta cuenta de Jumbo, que era un bot, que es un robot que se fijaba en los precios. ¿Y qué pasa? Se viene un plot twist que no lo vas a poder creer, querido Perituns. No lo vas a poder creer. ¿Por qué no lo vas a poder creer? Porque mira esto. Dice, Jumbot sube este video que acabamos de ver recién y dice, esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Esto es, no sé cómo explicarte la belleza. Pero sí sirvió para una cosa, ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1. Y finalmente dicen, decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al presidente. Solo tenemos un pedido. Síganos si a futuro quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre.
hasta entonces. Esto es una belleza, realmente error grave de Milei, ahí pienso. Obvio, boludo, pero error grave de Milei hace, no sé cómo explicarte, la que te venís perdiendo de los errores graves de Milei, amigo. Porque viene en picada fuertemente, realmente. O sea, es grave, lo que es grave, es un presidente, no puedes dirimirte por cosas que suceden en Twitter. En Twitter, amigo. Oh my God. Pero es lo que hace. Lo mismo que compartió eso. ¿Viste lo de la mote? Que subió la de la mano que dice basta Milei. No era real. Mínimamente, fíjate si es de verdad. O sea, verdaderamente son cosas muy graves las que hace. Sube cosas que decís, ¿what? No sé, es rarísimo lo que hace. Es un presidente, chicos. Es terrible, Perituns. Por eso te digo que quizá tu presidente está bien, es malo, pero no creo que haga estas cosas que son gravísimas. Son gravísimas. Institucionalmente me parece grave todo. Pero bueno. No quedó solo ahí. Porque otra persona, no sé si ubicás a Caputo, que hizo la misma tontada, que es el de Economía, es el ministro de Economía. Y mirá lo que dice. O sea, en la misma línea, ¿no? Voy a decir una cosa que va a sonar. Está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas está dando menos... Deflación. Deflación de entre 3 y 5%. Yo vi el SG que daba 0,4 la cuarta semana. Más positivo. El Jumbo Bot está dando menos 5%. El Jumbo Bot es, para que la gente entienda, un robot que mira los precios de Jumbo. Exactamente. Y hay uno de Coto también. Sí, hay uno de Coto también. El de Jumbo dio menos 5%. Deflación. Bueno, ahí ya vemos cómo está todo en la mierda. A Caputo no. Si te empezara a contar lo que hace el presidente de aquí, te soltaría la Biblia. Bueno, si querés un día podemos armar un programa sobre España. Pero bueno, sí, ok, claro, sí. Acá también, acá te podemos soltar. Yo te puedo soltar la Biblia también acá, te digo, porque todos los días, todo momento, toda hora, realmente pasan muchas cosas. Y obviamente Jumbot es el que comparte este video y dice: hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos, fue solo un experimento social. Así que bueno, gente, y de repente pasó esto, ¿no? Que están todos en una y tiran esta. Y está esto de que la gente en Twitter lo empezó a amar a este bot y empezaron. Al supuesto economista experto lo engañó una cuenta berreta de Twitter. Milei vive en una realidad paralela. Es un peligro para todos. Y sí, amigo, la verdad que sí. Gracias, flaco, acabas de voltear un presidente. Vamos a leer algunos tweets, ¿no? Que pasaron. Qué papelón lo de Milei, domada mundial, héroe nacional. Y acá dice, ya que estamos, ¿quién te gustaría como ministro de Economía en 2027? Martín Guzmán, 12%. Bot de Jumbo, 88%. Después, bueno, ahí es muy gracioso porque la verdad que Jumbot es gracioso. Porque Toto Caputo sube. Muy apropiadas las aclaraciones del secretario de Energía, Eduardo Chirilo. Y Jumbot le responde: señor ministro, avise si necesitan un bot para medir los aumentos de electricidad con eficacia y transparencia. Tengo unos amigos que trabajan muy bien. Bueno, y hasta acá llegó el tema política, chicos. Realmente hasta acá hemos llegado con la política, porque no es que este no es un programa político, pero obviamente que es un programa de lo que pasó en la semana es un programa de lo que pasó en la semana y tenemos que contar qué es lo que va pasando, y son cosas interesantes y nos parece que es una situación en la que no podemos dejar pasar las cosas que están pasando, y porque aparte son memes, realmente son algo que no te lo podés perder, es algo muy gracioso. Un presidente del gobierno tendría que estar por encima de esas cosas en las que he visto caer a Milei, pero vaya que pocas cosas me sorprende de los políticos. Sí, amigo. Y yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? No, nadie es ejemplo de nada, pero nosotros no somos presidentes, ese es el tema. Ese es el tema, que el que tiene que ser presidente tiene que ser medio un ejemplo, ¿entendés? Si no, no lo seas.
Y aparte él, bueno, no, tiene que estar preparado, mínimamente que esté preparado. Y justamente Milei no está preparado una poronga. Y ese también es un problema, porque solamente leyó un par de libros y es economista, pero de economista de una rama que no se entiende bien, ¿no? Esto es raro. Cada vez que la economía es como rarísimo lo que decís, es todo raro. Y los cargos políticos públicos que les dieron a los demás, claro, nosotros no somos cargos públicos. Claro. Somos ciudadanos y tenemos todo el derecho de opinar de lo que se nos cante, porque es nuestro país, estamos todos viviendo acá. Así que bueno. Hola, Facu Gede, ¿cómo estás? Te perdiste todo el programa, viejo, ¿qué pasó? Vamos, Peluca, estamos con vos. Bueno, está bien. Si vos sentís que estás con Peluca, pero te perdiste la parte importante, amigo. No sé si estarías con el Pelucas después de lo que acabamos de ver. Pero bueno, yo tampoco vuelvo a repetir, si vos sentís que bancás al Peluca, yo no te voy a decir que no, loco. No, sos una persona, calculo que sos adulto, y si te informás y bancás al Peluca, bueno, no estamos en la misma sintonía, pero no te voy a tampoco decir que está mal, está bien, vos bancá quien quieras. Y ojalá que los que la vemos mal, que realmente no la estemos viendo y que las que la ven sean ustedes. Igual, por supuesto, siempre nos podemos llevar bien. De eso se trata un poco la vida. Te vas a llevar mal porque votaste a alguien que está yendo poronga al país. Mira si te vas a llevar mal por eso. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante porque nos queda el último tema como para descontracturar un poquito todo lo que venimos hablando. ¡Afuera! Ya aquí no ha pasado nada. Olvidemos todo. Y vamos a hablar de una película que la verdad que dan ganas de ver. Dan muchas ganas de verla. El programa pasado habíamos visto la película Beetlejuice, que prontamente va a salir y yo tengo muchísimas ganas de ver esa película. Pero también se viene otra, gente, se viene otra. ¿Con quién? Obviamente con Lady Gaga y Joaquín Phoenix, así que vamos a ver un poquito del tráiler que sacaron hace poquito. Vamos a ver y vamos a salir un poco de esta situación engorrosa en la que nos estamos encontrando, llamada qué difícil que Argentina seamos un país lleno de memes, pero de memes vivientes, porque somos un país lleno de memes porque somos gente memera, somos gente que nos encanta hacer memes, hacemos memes por acá, hacemos memes por allá y los armamos, son chistes. Pero ya, que no haya que armar nada porque el meme se cuenta solo en una realidad en la que somos un meme, eso es otra cosa difícil. Para mí, somos tan memeros que creamos que la realidad sea un meme. Entonces esto es grave, pero nos reímos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a por ese tráiler a ver de qué se trata esta película. Yo tengo muchas ganas de verla, pero primero vamos a verla y después seguimos. Hey Fleck, you got a joke for us today? No, y aparte la decisión que tomaron de poner este temón, la canción que dice tarata, ta, es un temón y está muy bien colocada. Y el tenor que le da, no, está muy bien todo, ¿eh? Bueno, perdón, no dejé ver el tráiler, puede ser, lo seguimos viendo, perdón. We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. ¿Entendés? Ellos dicen, somos loquitos, nos vamos de acá. What
to live a love. But the world is in love, sweet love. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. Re bien hecha, increíble. 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 Bueno, realmente es algo que uno dice, tengo muchas ganas de ir a ver esta película. No sé ustedes, pero he visto el tráiler varias veces, serán muy buenas actuaciones, 100%. Buena película como la 1, ya se verá. Totalmente. Tengo muchas ganas de verla. Esta pareja me parece una parejaza y dan muchas ganas de verla. Yo tengo en la cabeza que la de Harley Quinn que sale en el tráiler igual es todo parte de su movida, pero la de Harley Quinn fue una cagada. ¿Te gustó la de Harley Quinn? Es una mierda. Movida mental, es su movida mental, pero solo es una teoría mía. Claro, a mí no me gustó la de Harley Quinn, no me gustó para nada. Me pareció mala. No banqué, pero bueno, cada uno banca lo que puede. Para mí esta va a ser muy buena y peliculón realmente, dan muchas ganas de verla, así que vamos a estar ahí, vamos a estar ahí en el cine. Primero yo quiero ver, obviamente quiero ver la de Beetlejuice, que la verdad que dan también muchas ganas de verla, muy buena, me pareció muy bueno el tráiler también. Y bueno, estamos esperando también esta, la verdad que vamos al cine, ya que no podemos hacer nada a nivel nuestro país, vayamos al cine, porque el arte es lo único que nos va a salvar. Me refiero a Lady Gaga, que creo que va a ser una fantasía del Joker, pero vaya que no lo es. Claro, no, para mí no es ni en pedo una fantasía, para mí es una realidad. Capaz que no, pero pará, me respoileaste algo que puede ser, tipo la Isla Siniestra, que de repente era todo mentira. Puede ser, Puede ser lo que decís, puede ser. Pero igual me pareció bastante real. Pero está bien porque ella no lo tocó. Bueno, no sé. Hay que ver. Pero bueno, banco lo que decís, banco lo que estás planteando. Así que veremos cómo sigue todo esto. Bueno, gente, hasta acá terminó el programa. Un programa extenso, no sé cuántas horas realmente duró este programa, muy largo, yo no sé cómo va a salir, pero bueno. Pasaron muchas cosas en la semana y había que contárselas. Este programa de eso se trata, de contarte, que vos estés ahí y digas, ¿qué pasó en la semana? Pones el programa y viste lo que pasó en la semana, lo interesante, la cosita, la cosa emocionante que vos decís, me perdí esto, menos mal que está esta piba para decirme de qué pasó, de qué viven. Así que bueno, gente, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerden suscribirse al canal por acá, ponerle me gusta, comentar, hacer todo lo que uno hace en YouTube para que al otro le vaya bien. Así que muchas gracias por haber estado y hasta la próxima. ¿De qué viven? Temporada 3 en la torre. Hasta la próxima. Chao.